Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Les voy a hablar desde el corazón. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andamos? Muy bien, por suerte. ¿Qué tal, Jorge Valmeli? Sapo, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿En serio, Jorge? ¿Qué pasa? ¿Ya? Este espacio está a la venta, Sapo. Ajá. Si ustedes escriben a sapo@facildesviarse.gmail, su logo puede estar en este programa y el Sapo puede mencionar sus marcas 3 o 4 veces por minuto. No funciona así, me parece. ¿No? No. ¿No es así como funciona el departamento comercial? Creo que no. Espero no esté escuchando Karen en este momento, para empezar. No, el grito en el cielo pondría. No manden a saposas@gmail propuestas comerciales porque no las puede agarrar el director. Tienen que contactarse con el departamento comercial de Del Sol. Ahora, Jorge, porque te escuché ya que estás arrancando por este lado, ¿no? Voy a saludar primero, voy a hacer el saludo formal. Voy a saludar a @Alvin Green, emperador de la consola. De capa caída hoy, hay que decirlo. No por el fútbol, sino porque está desganado. ¿Hace cuánto te conozco, Alvin? Ojo porque a Nico, en la previa de salida al aire, lo intentó torear fuerte con Nacional. Cero. Y no lo logró. Cero Nico no fútbol. se dio. Cero fútbol. No pasa nada. No pasa nada. Lo veo pinchado, no sé. Para nada. Pero no por el fútbol. Venimos de un gran programa de la mesa. Ah, bien. Venimos bien. Bien, perfecto. Hola, Alvin, ¿cómo andás, querido? Hola, Sapo, ¿cómo estás? Bien, voy a saludar a @Quemacana, que acaba de subir, destapó una olla de la política nacional en sus redes, que solamente se van a enterar si la siguen. Si no, simplemente saludarla y decirle: hola, Maca Saavedra, ¿cómo andás? O sea, vos no vas a comunicar, o sea, una periodista que destapó una olla de grillos, vos no lo vas a comunicar al aire, vas a decir que la gente vaya a sus redes. Y si ella la destapó, crédito a quien se lo merece. ¿Y quién más? Y finalmente, él sí está de capa caída. Cuarto café que se toma en la última hora es @César Giacosa, que tiene la remera del Kurk puesta para los que estén siguiendo la transmisión de FM del Sol en el canal de YouTube. Buenas tardes para todos. No, te decía que ayer eras Cucurucho Valmeli, hoy volviste a Jorge Cangeli, porque nos dijiste en la previa que estás armándote, y lo voy a decir al aire porque quizás aparezcan interesados. No. ¿Sabes por qué te dice que no? Porque tiene miedo de ceder. Porque en el fondo sabe que es débil. Sabe que es débil y porque sabe que le llega al Instagram ese mensaje. Jorge, nosotros estamos afín. @Jorge Valmeli. Jorge Marcas Valmeli. interesadas. Hay alguien que tiene ganas de hacer ejercicio. Ajá. En la casa. En la casa, no tiene ganas de hacer el club. Nada más. Home Gym. Y no tiene ningún prurito en mencionar su nombre, su marca a través de las redes, a través de este programa, incluso cuando deslizarlas en los programas que está. Los amigos de. Claro, y ahí entran, ¿no? Bueno, ahí porque están. los amigos de. Qué lindo cuando el comunicador te trafica sus chivos propios en los programas en donde Eso está. es del periodismo deportivo, 100%, no los amigos de. Le quiero mandar un saludo a los amigos de. Y ahí mete el chivo. Pero lo que los amigos de como forma, sí, es propia del periodismo deportivo, pero no es lo que está hablando Jorge de te trafico. En la mesa pasa cada 2 semanas. Está bien, pero porque son de la escuela, vienen de alguna forma de la escuela Y de periodismo algunos deportivo. no, igual lo hacen. No, bueno, porque después eso ya se desparramó hacia las otras formas de periodismo. Algunos chivos informales han dado, tipo, una charla de arranque completa. Ah, sí. Sí, claro. Sí. Hay que En la enmascararlo. tanda te cuento. Bien, Tiene que ser bien. contenido Pero bravo, nada, Jorge, Sapo. que quería. Pero si yo no avanzo, si vos me decís que no avance más, yo no avanzo más. No esperes de mí Sí. un anuncio. Bien. Hoy. En el programa. No esperes de mí que yo haga un anuncio hoy en este programa. Bueno, perfecto. Entonces volvió de su viaje Yamandu Orsi, su primer viaje oficial. Estuvo en la cumbre de la CELAC, estuvo por Panamá. ¿Está bien? Sí, ¿No? Panamá y Honduras, ¿no? De Honduras también. Celebrado por los arroceros, por ejemplo, diciendo: miren, Orsi no se va a hacer ese viaje, digamos, careta de no, voy a Argentina, Brasil, Estados Unidos. No, va a un lugar donde se puede abrir mercados. El mercado del arroz, por ejemplo, y más en este tiempo de turbulencia comercial. Sí, muy comprometido, Alfredo Lagos, por ejemplo, Sí, presidente de la Asociación de Productores. Expresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Está muy comprometido elogiando. con dos cosas. Lagos, con Acción Ganadera está envenenado y también con esto.
Sí. ¿no? Con el celebrando. Bueno, pero volvió. Pero fue, a lo que voy es que fue muy elogioso, que es raro verlo de parte de alguien que está vinculado a cámaras agropecuarias y además marcó al gobierno anterior. Sí, exactamente. Sí, le marcó el hecho de que no habían hecho nada al respecto en materia de abrir mercados para los arroceros, porque Orsi de hecho fue con el presidente de la Asociación de Arroceros a este viaje. Me imagino que iba otra gente en esa comitiva. Algunos a chupar rueda, otros a acompañar al presidente. Pero volvió, Jorge, dijiste, volvió y volvieron las ruedas de prensa del presidente en territorio nacional. Había varios temas por los cuales se le quería consultar. Uno que es más macro quizás, que es, ¿no?, el de, ¿cuándo se pone? ¿En qué cambio está en este momento este gobierno? ¿En qué cambio está? ¿En qué cambio está? ¿En qué cambio está? Si usamos la metáfora del automóvil. Si la Ferrari está fundida. No. Ponele que la Ferrari fue al mecánico, salió el mecánico. ¿En qué cambio está el gobierno? ¿En qué cambio está? Está saliendo, estaba con el auto estacionado y está saliendo. Acá, el auto se acaba de prender, acabas de poner el cambio y estás sacando el auto de donde tenés estacionado. ¿Sabés cuál es la imagen para mí? Viste, por ejemplo, pensá acá en Pablo de María. Sí. Vos tenés el auto estacionado, no contra la esquina, pero cerca de la esquina. Sí. ¿No? Y pasan autos, ponele por Durazno que te pasan con. ¿No? Vas desde Pablo de María hacia el centro. Ajá. Y tenés que cruzar Durazno, tenés que cruzar. Bueno, España. Sí, no, pero Durazno, vamos a pensar en Durazno. Vos sacaste el auto, pusiste primera, no llegaste a poner segunda, pero ya tenés que medio que parar porque tenés que mirar que te viene gente de Durazno. Y entonces, pusieron estos nuevos canteros ficticios. Claro, entonces, ¿no? vos sacaste el auto, lo arrancaste, pero no llegaste a poner la segunda y ya tuviste que desacelerar un poquito porque tenés que tener cuidado. Después sí, ya vas a acelerar y vas a poner la segunda y arrancás, pero tenés que asegurarte que no venga nadie que linda metáfora. Los dos coincidimos en que está en primera. Quinta fondo. Sí. No está en quinta fondo, pero no esperes más que esto. Quinta fondo, no esperes más que esto. Pero el propio presidente me va a dar la razón. Es decir, vamos a escucharlo. Veámoslo. El presidente está en quinta fondo, lo que pasa es que la gente no lo ve. El presidente está en quinta fondo, lo que pasa es que la gente no lo ve. Diego Sass, un comunicador uruguayo. Sí. Está bien. A ver. Convengamos que la calle Pou nos tenía acostumbrado. Anda, hace el timeline. En este momento, estábamos 5 años atrás. Con todo, ¿no? Conferencia de prensa, pandemia, medidas, cuándo compras esto, cuándo compras lo otro, el ministro fulano, ¿qué está haciendo? Era otro momento. Podemos decir que ahora tenés cosas que están pasando. Tenés, yo qué sé, la guerra comercial de Estados Unidos y China. ¿Qué está haciendo Uruguay? ¿Qué va a pasar? Acabamos de escuchar que hay un tema con la carne argentina en Estados Unidos. ¿No puede llegar a tocar a nosotros algo parecido? ¿Podrías ponerte en modo... El mundo está en caos, ¿qué estamos haciendo? ¿Podría ¿Qué pasó con la carne pero argentina? justamente que el mundo esté en caos en este momento, que haya mucha incertidumbre, en realidad es un momento para mirar hacia Durazno a ver si no viene nadie que te lleve puesto. No es para tener medidas ya bajo la manga cuando ni siquiera sabés qué es lo que va a estar ocurriendo. Pero el mundo no va a dejar de ser turbulento. Volviste a tu analogía. Y yo lo que te quiero decir es que esto es como que yo estoy en el auto contigo. Sí. Detestable, ¿no? Estoy en el auto contigo, soy tu copiloto. Y yo veo que vas a sacar el auto y te digo, Nico, ¿a dónde vamos? Porque la verdad que tenemos en Durazno gente que nos va a pasar por todos lados. Está lloviendo, está caótica la cosa. Mirá que la Rambla está trancada, está todo el mundo para ahí. Nico, ¿a dónde vamos? Jorge, y vos me decís, no esperes de mí un anuncio. Jorge. No esperes de mí un anuncio. No, estoy manejando, Jorge. Jorge, estoy manejando. Déjame llegar a la esquina de Durazno. Pero Nico, ¿dónde estamos yendo? ¿Me vas a llevar a mi casa? ¿Muevo a tu casa? ¿Me vas a dejar en la parada de la esquina? Jorge, yo lo que te voy a decir ahí es, Jorge, esto ya lo conversamos cuando te subiste al auto. Yo no te obligué a subirte al auto. Vos te subiste al auto cuando pactamos que íbamos juntos. Solo me podía subir a dos autos. Esto vos ya lo sabés. Solo me podía subir a 2 autos. Es un sistema muy pará. Ustedes están volviendo con la analogía del auto. ¿Era tu auto o el del sapo? Y la verdad que yo no era que quería subirme a tu auto. Pero bueno, la mayoría de los que estábamos ahí definimos a dónde había que ir y terminé en tu auto. Vos, pará, porque tiraste hacia el voleo lo de que va a dejar de importar Estados Unidos vacuna argentina desde Argentina. Nunca tiré eso al voleo. Yo dije, ¿está pasando algo con la carne argentina? Y
vos entraste como carne de caballo. No, porque sí, a ver, porque dentro de esta guerra comercial que está viviendo el mundo, disparada por Trump, obviamente a Uruguay le interesa de sobremanera saber qué va a pasar con la importación de carne de vacuna de Estados Unidos. Uruguay tiene una cuota que no paga aranceles, pero aparte hay otro buen contingente de carne que sí paga aranceles y se comería el 10%, y hay que ver si sobre la cuota también se va a aplicar o no ese 10%, pero si ahora No, dicen, se entiende que sí. Bueno, se entiende que sí, pero le escuché el apellido de la vicecanciller Zuccasi, escuché ayer con Cotelo diciendo se entiende que sí, pero igual están haciendo las averiguaciones correspondientes. Es parte de las dudas que estaban arriba de la mesa, si cuando hablamos de esos aranceles son adicionales o son o quienes están dentro de marcos de o libre comercio o cuotas no quedan, pero hasta el momento, hasta nuevo aviso, se entendería que sí, ¿no? Jorge, secretaria de Agricultura de Estados Unidos hizo mención a las medidas arancelarias que impuso Donald Trump y aseguró que se dejará de importar carne vacuna de Argentina. ¿Qué te parece? Nota a Fox: no hay nadie que vaya a pelear más inteligentemente o estratégicamente que Trump para todos los estadounidenses. Agregó. Entonces, Durazno viene un Scania a contramano. Capaz, yo lo que te estoy diciendo es, no esperen anuncios de mí, estamos en un mundo muy convulsionado. Yo querría tener algún anuncio, como por ejemplo de esto. Pero vamos para atrás, porque nos metimos en la anécdota personal mía, después nos metimos en la analogía de Nico. Vamos a poner reversa. Orsi, entre todas las cosas que dijo, habló de su estilo de comunicar. César, ¿tenés por ahí esto que decía Yamandú Orsi sobre si tenemos que estar expectantes de que él haga un anuncio importante o varios anuncios importantes en estos días? Esto habla también de la ansiedad que hay de la barra, ¿no? Del frente amplista que quiere cambio, quiere anuncios fuertes. Habla de la sociedad en general, que está esperando determinadas noticias. También podemos decir que entra para los medios, ¿no? Los medios que van a buscar esa declaración en el momento justo. Esto es de la rueda de prensa que hizo, y para los que están en la transmisión de YouTube, el videito es de Telemundo. Cuando desde algunos sectores políticos hoy trasciende de que el Frente Amplio hubo una reunión con el secretario de la Presidencia y el ministro de Economía para calmar la ansiedad, porque en los primeros días de gobierno no se han hecho anuncios de importancia. Es que yo no vine a anunciar, yo vine a gobernar. Nunca me gustó anunciar que uno va a anunciar, por ejemplo. Las cosas hay que trabajar. Y cuando yo digo vamos a tal lugar y vamos con empresarios a visitar un país, vamos y no andamos haciendo anuncios. Miren que capaz que no. El que espere anuncio. ¿Eso para todas las fuerzas políticas? No, ¿El Frente Amplio también? A ver, lo importante es la acción, lo que pasa, lo que nuestra gente vive y lo que nosotros logramos hacer o lo que de repente no logramos hacer. De eso se trata. Yo no soy muy partidario de trabajar desde el anuncio. No soy de trabajar desde el anuncio. Lo importante es la acción. Hay un tema acá que tengo entendido que va a ser así, es que Orsi va a hacer sus anuncios a través de su cartera de ministros. O sea, capaz que se guarda alguno más rimbombante, pero después, sobre cada tema, digamos, sobre las carteras que atienden el tema sobre el cual hay un anuncio, bueno, esa cartera va a ser el anuncio. Esa capaz que es una explicación un poco más acabada de lo que acaba de explicar Orsi. No esperen de Orsi que te hable de cómo va a ser el plan invierno del Mides. Va a salir Sibila a explicarte qué es lo que va a hacer el Frente Amplio con la gente de situación de calle y el invierno. Por ejemplo, voy a decir algo. Yo lo primero que entiendo es una alusión en modo crítica a cómo manejó ese aspecto de la comunicación en el gobierno anterior. Capaz que estoy sobreinterpretando ahora. ¿Estás mojando orejas? No, Sí. me parece que... Yo lo leí así también, Sapo. Me parece que lo que está diciendo es en el gobierno pasado se anunciaban un montón de cosas, algunas de las cuales no terminaban ocurriendo o terminaban siendo muy menores a las que se prometieron en el primer anuncio. Estoy pensando, no sé, TLC por ejemplo, con China. Bueno, el TLC con China sí, más allá de que vos ahí podés decir se empezó un proceso. Después no dependía solo de Uruguay, pero... El Águila de Graspe. Bueno, el Águila Graspe está bien, pero ponele que una de esas le perdonás a un gobierno. Estoy pensando en saneamiento, por ejemplo, ¿no? Se habló de un plan que después se redujo a la mitad y después se volvió a reducir a la mitad y están, entiendo que en ejecución todavía, no se ha
avanzado o terminado de cerrar. Bueno, Sí, sos preso de tus anuncios también. claro. De no Entonces, cumplir con tus anuncios. Me parece que en primer lugar alude a eso como una definición política de, bueno, vamos a tratar de que a nosotros no nos pase eso, vamos a manejar la comunicación distinta. Lo cual no quiere decir más que eso, ¿no? Sí. Después, no sé cuáles son las expectativas que tiene, por ejemplo, en el Frente Amplio respecto a, por ese planteo que se les hizo a Orsi y a O'Donnell sobre lo que ocurre a esta altura de gobierno, ¿no? ¿Hay expectativa del frente amplista de a pie? No, y expectativas tiene que haber un montón. Sí. Bueno, de ahí que sí. de que haya ahora como, digamos, grandes ideas. Ay, sí, Sapo, Anuncios. y no te hago de intérprete del sentir frente amplista. Sí. Me remito a lo que le preguntó el periodista a Yamandu Orsi. Esto viene de una declaración que se hizo pública. Te voy a leer, por ejemplo, la nota del diario El País. El secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, deslizó un mensaje para la militancia del Frente Amplio, la fuerza política que pertenece y asumió el 1 de marzo. Lo hizo a través de una respuesta en la red social X, ex Twitter, a un comentario de una militante frente amplista que le reclamó por una situación puntual en la embajada uruguaya en Argentina. Esto fue una cosa que termina poniendo el Pacha Sánchez, ¿no? Esto fue por un anuncio que tenía que ver con esto de Argentina. La militante, que se llama Natalia Brites, ¿no? Una activa en redes sociales, hace un reclamo y el Pacha Sánchez le contesta. Y le pone, estimada compa, @NataliaBrites5, llevamos recién 30 días de gobierno. Incluso en varios entes aún no pudimos cambiar a todo el directorio. Y en el caso concreto que tú comentás, recién se está nombrando un nuevo embajador en Argentina, que tiene que ser aprobado, y ahí le hace toda la explicación de cómo funcionan las veñas, etc. Luego de eso sí podemos tomar decisiones sobre la embajada en Argentina. Creo que merecemos un poco más de confianza. Siento que a muchos compas los está dominando la ansiedad. Esto recién empieza y será largo y empinado el camino para cumplir con nuestro programa. Necesitamos estar juntos. Abrazo grande. Que usó una tuitera para hacer un comunicado a la población. Bueno, Pacha Sánchez contestándole a una militante frente amplista Bueno, muy le va a activa. contestar a cada una de las personas que le haga una pregunta el Pacha Sánchez. Bueno, Le contestándole. contestándole a esta persona. Porque entró la bala. Entró la bala. ¿Entró la bala o dijo esta persona es de las mías, no me va a controvertir a mi respuesta y la voy a usar como para dar una señal hacia afuera de cómo nos estamos manejando en nuestros primeros meses? Bueno, ¿querés saber No, qué le reclamó Natalia Brites 5 al Pacha Sánchez? Te lo leo, ¿no? Dice, traición a @LuisLaCallePou. El contrabandista José Reyes nunca renunció y hoy es funcionario de @Frente Amplio. Desde, y ahí pone la embajada de Uruguay en Argentina, se lo promociona del despacho del nuevo embajador. Cobra $18.000 por mes. En 2022, Pacha Sánchez y Daniel Cayeni habían pedido su renuncia. ¿Y ahora? O sea, lo que le reclamó esta militante frente amplista es, bueno, acá hay un funcionario que ustedes dijeron que querían, que no les parecía que estaba haciendo las cosas bien, y ahora ¿por qué sigue ahí? Ese fue el reclamo concreto, ¿no? Entró la bala. Entró la bala. La explicación era que seguía ahí, entre otras cosas, porque ni siquiera se había designado el embajador. Claro. Exacto, lo que le decía Pacha Sánchez es, mirá, todavía no tenemos ni embajador, estas cosas toman tiempo, y ahí, como dice el Sapo, pasa mensaje para toda la militancia. Claro, pero no va a ser Hay muchos que les gana la ansiedad y no se dan cuenta que esto va a ser largo, tenemos que estar todos juntos. Traducción, no me empiecen a bombear desde el día 1 porque todavía no cumplimos con todo, porque miren que va a ser difícil, está complicada la cosa, estemos todos juntos. Yo lo que espero que Pacha Sánchez no le esté contestando a cada uno de los tuiteros que le haga un reclamo. O va a ser esa la modalidad. O lo que hizo fue justamente usarlo como, digamos, plataforma, ese tuit para hablarle a la población. ¿Te molesta la comunicación fluida con la ciudadanía? Me encantaría, pero no creo que pueda cumplir con todos los reclamos. Si en un momento Pacha Sánchez no se va a convertir en helador ni del presidente. Como no le puede través de contestar a Twitter. todos, no le conteste a ninguno. No, Eso pero es lo que vos proponés. está claro, me da la impresión por la respuesta, que estaba aludiendo a una intranquilidad que tenían diagnosticada, ¿no? En algún sector de la sociedad o de la militancia, ¿no? Y por eso salió a dar el mensaje. Está bien. Bien. ¿No? Me da la impresión, si vos ponés Pacha Sánchez y buscás ahora en Twitter, seguramente hay mucha gente que lo está mencionando y en realidad se eligió responder a un Por eso mensaje. mismo, es estratégico. Digamos, aprovecho este tweet para pasar el aviso. Después está calibrar por dónde pueden ir esas expectativas
pensando en que el propio candidato prometió la revolución de las cosas simples, ¿no? O sea, no dijo voy a mover, voy a hacer que tiemblen las raíces de los árboles. La revolución de las cosas simples, Nico. Acá tenés dijo, un funcionario, bueno, un funcionario que había que remover. ¿Por qué no lo removes? Revolución de las cosas simples. No te estoy pidiendo que me hagas la reforma del Estado. Te estoy pidiendo que si hay una persona que vos antes me decías poco menos que era un corrupto, que cuando llegues al gobierno lo saques. Claro, revolución de las cosas simples. Pero la explicación también es más simple y no es revolucionaria, es porque ni siquiera llegó el embajador. Claro, ahí. La revolución de las cosas simples en realidad es compleja, porque hay que esperar, veñas, cosas, etcétera. No era tan simple la revolución de las cosas simples. No, era la revolución de las son instituciones son los de pasos larga normales data, de largos instalación procesos. de instalación de un gobierno. Estás peleador, Estás en modo recontra peleador. ¿por qué estoy diciendo? Porque además hay otra cosa que tiene sus complejidades. Por ejemplo, creo que hoy se estaba votando la veña en la vicepresidencia y el resto del directorio de la Administración Nacional de Puertos. Una fuente, digamos, calificada, vinculada a temas portuarios, me hacía ver, ojo, mirá que en la Administración Nacional de Puertos ya se nombraron 22 puestos de confianza, política, gerencias, direcciones, etcétera. Todavía no hay gerente general, todavía no hay. No está votada ni la veña de la vicepresidenta. Entonces, también tenés esa tensión de cuánto vas avanzando en estos primeros días, cuando por otro lado recién estás completando los puestos de gobierno. No sé si se entiende la figura. O sea, así como hay gente que está pidiendo velocidad de hacer cosas, hay otra gente que está preocupada por distintos lugares, distintos sectores, y dicen, pará. Ojo, porque, por ejemplo, estás nombrando gente en lugares importantes y todavía no tenés una mirada estratégica porque no tenés un gerente general acá o no tenés ni siquiera terminado de conformar el directorio. O sea, tenés que tener cuidado también con las velocidades a las que entrás en el gobierno. Son dos mensajes muy distintos, ¿no? Porque Orsi, ahora que lo escuchábamos, nos dijo, esperen de mí grandes anuncios porque por lo menos para dentro de 3 meses, ahí más o menos vamos a tener completado el cuadro, el diagnóstico de las cuentas públicas. Ahí me pongo a laburar. No dice eso. Lo que dice es, no, los anuncios no son tan importantes. Yo no ando anunciando cosas. Soy un hombre de acción. Yo ejecuto. No soy como otros que andan anunciando y no hacen nada. Yo soy el gran ejecutor. Claro, pero ¿cuáles son las prioridades de este gobierno? O sos el gran ejecutor que está ejecutando todo y no te das dique porque no hace grandes anuncios, o en realidad el Estado es un entramado muy complejo de solucionar y no se puede accionar de un día para el otro y tenés que estar esperando. Yo creo que estamos poniendo una pasión desmedida a una declaración que es mucho más orsística, que es, yo qué sé, yo no hago declaraciones rimbombantes, yo ejecuto. Estamos sobreinterpretando. Yo no prometí nada en la campaña. ¿Por qué esperan que haga cosas? ¿Cómo que no prometió? ¿Cómo que no prometió nada en la campaña? ¿Qué prometió en la campaña? No prometió nada en la campaña. Hay un programa de Frente Amplio. Que todo el que se quiera jubilar a los 60 años se pueda jubilar a los 60 años. Pero eso va a estar en el diálogo social, Jorge. Entonces enumerame los principales compromisos del gobierno. ¿Con qué compromisos asumió este gobierno? Tenía las medidas de Orsi, ¿no? Las que presentó en Colonia. Sí, bueno, pero ¿qué tipo de compromisos son? Vos decís que no prometió nada. No digo que no. Al contrario. Lo que yo estoy diciendo es, Orsi prometió un diálogo social basado en estos principios y después en el debate terminó yendo un poco más allá de lo que habían dicho o lo que se habían comprometido en primera instancia, pero esto de los 60 años, etcétera. Prometió duplicar determinadas prestaciones sociales, duplicarlas en algunos casos. Prometió becas, prometió una serie de cosas que todavía no se pueden entrar en porque está el presupuesto prometió asegurar condiciones de crecimiento porque se entiende que es la única forma por la cual se puede sostener el estado de bienestar que se ha dado el Uruguay. Todas esas cosas revisar el régimen de promoción de inversiones en abril o en mayo de este año. Ni siquiera tenés un presupuesto. Están armando el presupuesto. No le discutas conmigo. Yo no te estoy diciendo quiero que Orsi haga todo ya. No, pero está diciendo yo coincido contigo que Orsi tiene que gobernar cuando pueda. El gobierno no hace nada. Dame pique, por favor. Yo no dije el gobierno no hace nada. El gobierno no hace nada. Claro. Jorge volvió al modo el gobierno no hace nada. Yo no dije eso. Y debe estar haciendo muchas cosas, no las comunica. Quizás. Yo no sé si las está haciendo. Lo único, lo que quiero plantear es que los momentos de ver si cumplió o no cumplió no es ahora. Capaz que no está haciendo. No, bueno, porque parte de la discusión tiene que ver con que se tiene una expectativa de que estén sucediendo cosas ahora que no han sucedido. Yo lo que digo es que le estás debatiendo a Natalia Brites, ponele.
No, Dale. no, no. Dale. Yo lo que digo es que el gobierno está en quinta fondo. Para poner en Simplemente contexto, que Está en quinta fondo. no se ve lo que está haciendo. para poner en contexto a Jorge Valmeli, porque acá ya quiero empezar a analizar a Jorge Valmeli. Ajá, analicen. El pique, el gobierno no hace nada, se dijo el 22 de abril del 2020. Claro, es la ansiedad de Jorge Valmeli. La ansiedad de Jorge Valmeli. ¿Te que puedo dar la Pará, explicación de eso? o sea, le dio el 22 de abril le de dio 2020. 12 días 12 días más. el Bien. gobierno anterior que a este. Este debate, de los Alvin, centennials. Estás muy ansioso, Jorge. este debate, no, yo soy, si algo soy, Nico, es que tengo trazabilidad, yo soy coherente. Sí, Nosotros sos tuvimos apurado para los dos gobiernos. Nosotros tuvimos un debate cuando asumió el gobierno de la calle Pou en su momento, que el Sapo lo planteó, fue un debate muy lindo, lo pueden ir a buscar, lo van a encontrar en YouTube, en Del Sol, No etcétera. está en YouTube en ese que era cuánto tiempo le dábamos de margen al gobierno antes de empezar a criticarlo. Y ¿no? vos le diste hasta el 22 de abril. Y ahí tuvimos, no, yo le di mucho menos. Ya. Y ahí tuvimos un debate. Si no, Jorge caceroleó. toco un poco de oído, Jorge agitó el caceroleado. claro, el Sapo fue le la idea dio, de él. El bidonazo popular fue Jorge el Valmeli. Sapo dijo que había que esperar algo así como un año, una cosa así tiró, fue una cosa Puede absurda. Nico dijo algo así como 6 meses y yo dije de un día, algo así había dicho. O sea, hay gente que tiene ansiedad y lo que quiere ver es cosas que se hagan. Hay gente, no, Ah. vos tenés ansiedad. O sea, sos parte de esa gente. Yo soy parte de la gente que quiere ver, que quiere ver qué es lo que está pasando con el Bueno, O gobierno. sea, hace 5 años tenías un nivel de ansiedad de 54 días. Hoy tenés un nivel de ansiedad de 40 días. Yo Me nunca- preocupo por el gobierno del Lo dijo 2030. Canare, que ¿Cuántos la días luna le de vas miel a cada dar? vez más corta. Y Las Jorge lunas de miel Valmeli son es cortas. el ejemplo vivo. ¿No? Luna de miel corta. No, y a mí me interesa, pero me interesa, politológicamente, si quieren, el concepto de yo no hago anuncios. Que es interesante para un gobierno, decir yo no hago anuncios. Cuando el gobierno no hace nada. Cuando pasen las cosas, se van a enterar. Está bien, pero. ¿Qué estoy haciendo? No me interesa hablar de qué Me estoy parece que haciendo. eso ahí va. No sé si es tan literal, ¿no? No creo que vengan un día y diga, Orsi, tarán, Casupá. Ya está hecho. Claro. Dos anuncios. No creo que sea así. Pero No- yo no hace te anuncios. voy a hacer por otro lado, Jorge. El gobierno no hace anuncios, pero el gobierno ya es gobierno y el gobierno tiene que tomar decisiones. Porque cuando empezás a ejercer la labor ejecutiva, valga la redundancia, se te empiezan a aparecer problemas. Caso patente que tenemos ahora con la Oficina de Innovación en Jerusalén. O sea, el gobierno va a tener que resolver un tema urticante. Y ahí vamos a ver si este gobierno... ¿Cómo enfrenta este gobierno dilemas en donde se cruzan su fuerza política con una institución tan importante como la Universidad de la República, con una colectividad tan importante como la colectividad judía? ¿Cómo se maneja a nivel geopolítico internacional? Es decir, es un tema que tiene muchas puntas. Y Orsi tiene que tomar una decisión sobre qué hace con la Oficina de Innovación de Jerusalén. ¿No? Sí, pero eso es parte del plano de las contingencias a la hora de gobernar. ¿no? Bueno, Porque es algo que te aparece que pero no es la forma tiene de que evaluar un ver gobierno necesariamente con, bueno, nosotros tenemos este rumbo que vamos para No, acá y no. vamos a construir hacia tal lado. Yo y te dije que entonces está en quinta anunciamos. fondo, pero no lo estamos viendo. Entonces olvídate de ver al gobierno en este momento haciendo grandes anuncios. Porque Está en quinta foto, No, está pero no, tan rápido pero que no lo ves. lo cual no Exacto. quiere Entonces, decir... lo que puedes evaluar ahora es cómo tapa cómo ataja los penales. En esto, hasta el presupuesto por lo menos y en este primer año, ¿no? Como le pasó al gobierno pasado con la pandemia. No, Bueno, pero lo que esto pasa- es en mucho menor escala le empiezan a aparecer pequeños problemas. No, porque lo que tiene que hacer el gobierno... Ojo, editorial, porque es lo que tiene... No, Alvin, lo que debería estar haciendo... Música. No, que me desconcentra. Cuando lo me que pone tiene la que hacer, cortina cuando me alguien dice lo desconcentra. que tiene que hacer el gobierno... No, lo que uno supone que está haciendo el gobierno es preparando su gestión. Ya lo dijimos en su momento. No, me recontra desconcentra esta cortina. No puedo hablar con ¿Cuándo esa es que cortina. preparás bien? O sea, asumís el gobierno y ahí preparás qué vas a hacer. No, ¿Es esa pero la vos lógica? estás armando un presupuesto, no tenías los números, acordate. Ayer entrevisté a Álvaro Danza en Desayunos Informales, hablaba de que los números que le dieron en la transición no fueron los que terminaron viendo cuando asumieron el gobierno. Lucía Echeverri hoy, también en Desayuno, decía que le habían dicho que el tema Ferrocarril Central estaba resuelto en reunión con Falero y que cuando asumió, o bueno, mejor dicho, 2 días antes de asumir, aparece la demanda o la propuesta de eventualmente llevarlos a demanda internacional. Les mintieron O sea, y les maquillaron los números. bueno, ellos dicen que se le dijeron cosas que no se ajustaban a la verdad, es parte de la discusión política. Yo no voy a zanjar por un lado o por otro. Lo que digo es que vos empezás a tomar determinadas decisiones y a preparar, por ejemplo, un presupuesto cuando vos asumís.
Pero además este gobierno tiene la visión, por lo menos una parte, de que las cosas que vos no lográs preparar y generar las condiciones políticas para que ocurran en el primer año de gobierno, después la economía política no te permite realizarlo. Entonces, el gobierno sí debería, uno entiende que debería estar preparando en este año todo lo que va a dejar en su periodo de gobierno, lo cual no necesariamente quiere decir que vos en este momento estés diciendo todo o poniendo todo arriba de la mesa o manejándolo a nivel de anuncio. Eso no necesariamente tiene que ocurrir, porque entre otras cosas vos tenés que terminar de pensar el presupuesto, que es el que te va a permitir gestionar el gobierno para adelante. Bueno, por eso... Y perdón, y otra cosa, ¿recuerdan la conversación que tiene que ver con las lunas de miel cortas? La conversación que tuvieron ustedes, porque yo ese día no estaba, con Juan Pablo Luna, sí, el politólogo. Justamente, los tiempos o sea, lo que tiene que hacer la política es comprar tiempo. ¿Por qué? Porque vos llevar adelante determinadas soluciones, pensá en el tema del crecimiento, todo lo que tenés que hacer para que te pueda cambiar el crecimiento potencial del país. Vos lo que precisás es tratar de comprar tiempo. O sea, porque la gente se hastía, se cansa o se pone demandante antes de que vos efectivamente puedas implementar las soluciones reales que requieren las situaciones complejas que tienen que administrar. Entonces, también cuidado con esa ansiedad. No parece tan loco que el gobierno trate de comprar tiempo diciendo, bueno, pará, ahora recién llegamos, yo no voy a estar anunciando cosas, veámoslo cuando ya esté todo en marcha. Por eso, tenés la quinta de fondo subterránea, no la estás viendo. Está bien, si lo querés ver de esa manera. Pero por eso vuelvo para alimentar este programa, por ejemplo, cada uno de sus arranques, donde necesitamos, por ejemplo, evaluar el día a día de gobierno, nos tenemos que basar en base estoy con la redundancia, pero a fuego, en los problemas puntuales que surgen semanalmente. O sea, el gobierno, y ahí en base a cómo va resolviendo el gobierno estos imprevistos, es que vos podés empezar a tomarle el pulso a su performance. Y eso te lleva a discutir cosas como lo de la por ejemplo, eventual Oficina de Cooperación de Innovación. Capaz que fue la tanda, ¿no? Sí, ayer te metiste con ese tema. Un resumen cortito para que la gente sepa de qué vamos a hablar después de la pausa. Tenés este ofrecimiento de una oficina, se hizo el periodo pasado, este ofrecimiento de una oficina de cooperación de innovación en Jerusalén. Una creación, ya está inaugurada. Exacto. En 2024 se inauguró. El gobierno anterior dijo, vamos a darle para adelante, y la efectivizó. Y vos tenés la posibilidad ahora de tener esa oficina funcionando y tener un diálogo sobre innovación, sobre ciencia, con una universidad muy prestigiosa, que es la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Ahora llega el nuevo gobierno y lo que plantea el gobierno de Orsi es, sigamos adelante con esta oficina. El Frente Amplio hace un comunicado diciendo que es inconveniente y que además es inconveniente tener cualquier tipo de cooperación en esta materia, dado el contexto internacional en el que se encuentra Perdón, Israel. el Frente no, es la Universidad de la República es la que dice que no hay que tener ningún tipo de intercambio académico o para científico. Jorge todo lo mismo. El Frente, bueno, el Frente simplemente puso o la objeción o, digamos, el signo de interrogación. El Frente en la solo oficina. habla de la oficina. Exacto. Después vino un comunicado de la Universidad de la República diciendo que si continúa esta oficina, ellos no participan. Y como mal yo me confundí. Y el de la Universidad de la República es el que dice, y además cualquier tipo de cooperación en esta materia con Israel en este momento es inconveniente. Así que vos tenés un debate en el cual Orsi tiene que mediar de alguna forma. Tenés por un lado al Frente Amplio, que es su fuerza política, a la Universidad de la República, tenés a la propia Embajada de Israel, que criticó el comunicado del Frente Amplio en su momento. O sea que tenés un tema también de Cancillería y relaciones diplomáticas. Tenés declaraciones de jerarcas que dijeron que les parecía conveniente mantener esta oficina. Y tenés una declaración de Orsi recién bajado del avión, dando a entender que es una cosa que se puede revisar. Y una carta firmada por 650 egresados de académicos. No necesariamente académicos, pero sí egresados de la Universidad de la República, que pertenecen al orden docente o al orden de estudiantes, la gran mayoría de la colectividad judía. Así que haciendo presión también para que se digamos, que en definitiva el Ejecutivo le diga siga a la oficina, y del otro lado tenés a quienes dicen no, hay que levantarla e irse de ahí. Después de la pausa nos metemos con ese tema. Hoy viene Juan Manuel González Rossi, nuestro abogado, va a iniciar un ciclo sobre delitos sexuales. Y hoy, para anunciar el ciclo, vamos a hablar un poco de la absolución de Dani Alves. ¿Conocen el caso de Dani Alves?
Dani Alves fue acusado por una agresión sexual y termina absuelto de una forma muy interesante de la especificidad legal de cómo termina absuelto. Vamos a hablar un poco de eso, de las acusaciones de delitos sexuales, aprovechando el caso de Dani Alves. Y después de las 6 viene Lucía Soria con Aldo Cauterucho, el chef de la selección. Vamos a hablar de varias cosas, como por ejemplo que van a estrenar un programa nuevo. En el 12, el canal de Nico Batalla. Nico decidió que haya creo que no se dice así. Dice que Nico compró el formato. Nico gestionó la compra del formato. Ni en el canal ni en el formato. Y propuso el nombre de Aldo. Ahí se tiró a gerencia y dijo, la verdad que para esto Aldo sería divino. No tengo tanto acceso ni escuchan mis ideas. Es con Aldo. No las precisan tampoco. Es con Aldo. En el grupo de WhatsApp pone es con Aldo y no admite discusión. Qué lindo. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar a los olimareños del hemisferio norte. Te puse la madre. Sí, después ponemos lo del hemisferio sur si querés, Nico. Pero vamos a escuchar a Simon and Garfunkel. A Paul Simon y Art Garfunkel. Podemos decir que Paul Simon es Pepe Guerra y Art Garfunkel es Braulio. Aunque quizás a nivel vocal uno sea al revés, pero no lo tengo muy claro. Cuál digamos, las tonalidades que maneja cada uno de ellos, si se condicen, ¿no? O sea, si Paul efectivamente tiene, digamos, el tono de Pepe Guerra y Braulio el de Art Garfunkel. No me voy a meter en ese debate, que lo haga algún oyente si quieren. A diferencia de los olimareños que volvieron varias veces, ¿no? Hicieron varios regresos. Paul y Art volvieron una sola vez. Capaz que después volvieron de forma más chiquita alguna otra vez, pero masivamente, después de haberse separado en la década del 70, volvieron. En el año 82 hicieron un concierto gratuito en el Central Park. 81 me dice Alvin, perfecto, 81, gracias. Y de ese concierto, de regreso de Simon and Garfunkel, vamos a escucharlos armonizando vocalmente con Feeling Groovy. Dice un oyente, Art tiene una voz parecida con Braulio, los agudos y los falsetes, pero creer que la voz de Paul se acerca en algo a la voz de Pepe es tener una zanahoria en la oreja. Me parecen geniales los cuatro y no creo que hacer música solo sea tener una voz, pero solo hablando de voces creo eso. Bien, gracias por el apunte. Gran tema, tengo el vinilo del concierto de Central Park, lo canto del derecho y del revés. Gracias por la música. Esa es una canción de ABBA, pero ahora la frase dice Gabriela. Alguien que tiene, hablando de grabarse, graba la fecha a fuego del concierto de Central Park, 19 de septiembre del 81, Zapito, me ponía este oyente, y otro que decía, el que se hace la tinta es Braulio. Yo no sé si Art y Paul se hacen la tinta, habría que ir a sus últimas fotos. Pepe seguro que no. Pepe seguro que no, el finado Pepe, pero bueno, después nos fijamos. Vamos a, ahora sí, meternos con otras declaraciones del presidente Yamandu Orsi a su regreso de este viaje que lo llevó a Centroamérica, y habló sobre lo que Jorge comentaba antes de la tanda, esta oficina de innovación que se instaló en la Universidad Hebrea de Jerusalén, una oficina que va a tener una simbiosis entre la Academia Uruguaya y la Academia de esa universidad, los científicos de esa universidad, una oficina de colaboración mutua, que generó en su momento, en su creación, el presidente de la calle Pou estaba con la idea de crear una oficina comercial, después eso terminó decantando en una oficina científica cuando el canciller Omar Paganini viajó a Israel en 2023. Esta oficina la agarró la ANI y la inauguró a fines del año pasado. Hace un mes, cuando se produjo el cese del alto el fuego por parte de Israel, atacando territorio gazatí, bueno, ahí salió un comunicado de Cancillería diciendo que el país, Uruguay, buscaba, digamos, un entendimiento por la vía no armada, abogaba por los dos estados y también pedía que se vuelva al acuerdo de alto el fuego. El secretario ejecutivo del Frente Amplio sacó un comunicado similar, atacando de forma un poco más dura a Israel, aunque sí incorporando en uno de sus párrafos lo que generó esta última escalada, que fueron los ataques de Hamas del 7 de octubre, y ahí incorporó el pedido de que Uruguay revise la decisión de montar esta oficina en Jerusalén. Ahora la UDELAR, a través de su Consejo Directivo Central, resolvió
pedirle al gobierno que levante esta oficina y después de una serie de consideraciones que se pueden leer para que quiera ingresar a las actas de esta reunión, de esta asamblea, le pide al gobierno que revise la instalación de la oficina y se rechaza la apertura de la Oficina de Innovación de la Universidad Hebrea de Jerusalén y solicita al gobierno el cierre de dicha oficina y dice, en caso de que el gobierno no acceda a la solicitud de la UDELAR, no participar en ningún proyecto vinculado a la misma. Y aparte le pide al Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad el detalle de los convenios de cooperación vigentes entre la UDELAR e instituciones israelíes, como para tener un panorama de cómo está colaborando académicamente la universidad con las instituciones educativas de Israel. Bueno, esto obviamente trajo reacciones de la oposición al gobierno. Ya el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, había dicho que era bienvenida la inauguración de esta oficina, que no tenía nada que ver con el conflicto bélico. Mario Lubetkin, el canciller, fue por el mismo lado. Es decir, el gobierno en principio no tenía intención de levantar la oficina. Con la resolución de la UDELAR podemos ver que quizás haya un cambio en la mirada a partir de lo que dijo Yamandu Orsi cuando regresó de su viaje y habló con la prensa. Si les parece, lo escuchamos. ¿Lo tenés ahí, César? Vamos. Esto nació, recuerdo, y hay algunos países que siguen con el tema vivo, con la idea de trasladar las embajadas para Jerusalén. Yo en eso nunca estuve de acuerdo porque eso sí es una señal muy fuerte. Recuerdo que se planteó en su momento la posibilidad de una articulación entre universidades. Eso no me pareció mal, no me parece mal. Por supuesto estamos en una situación muy dura, donde lo que queremos es que ese infierno que es la guerra pare, donde no sigan muriendo inocentes ahí en Gaza, como todos lo vemos, y que un día devuelvan a los rehenes. Eso es lo que todos queremos, que la paz se imponga. Pero toda señal que encamine hacia la paz, yo la voy a instrumentar. No sé si esto lo logra. Yo quiero analizarlo con quienes promovieron esto, con este planteo, que es una sugerencia y un pedido. Quiero analizar cuánto aporta, cuánto contribuye, e incluso quiero analizar qué tanto se avanzó. Yo creo que no se avanzó mucho en ese acuerdo, lo que no es buena señal, más allá de la circunstancia esta actual. Y quiero analizar también las otras alianzas que tenemos, los otros acuerdos que podamos tener el carácter científico con países de la región, como los países árabes. Recuerdo que algunos de ellos nos plantearon profundizar el intercambio. Entonces, esto es un tema de equilibrios. Lo que nos plantea la universidad es muy medido de la forma como nos lo plantea, y nos sentaremos a conversar. Yo acabo de llegar, quiero ver bien cuánto aporta, porque sé incluso que hubo una carta de otros actores científicos pidiendo otra cosa. Entonces hay que ser muy medido. Y ya digo, lo que aporte desde Uruguay para serenar las aguas y que se logre de una vez parar con tanta muerte, ahí cuenten con nosotros. No entendí. Yo creo que arrancamos en la era de exégesis de los dichos de Orsi. Para mí se entiende. O sea, el concepto es: yo apoyo todas las cosas que sean positivas para que termine esta guerra, que dejen de morir inocentes en Gaza, que devuelvan a los secuestrados. Ese es el concepto. Quiero averiguar si esta medida concreta favorece a la paz. Para mí es al revés. Para mí es al revés. Para mí lo que está diciendo es: quiero ver si este pedido concreto, o sea, el hecho de retirar la oficina, contribuye a la paz. Porque es obvio que una oficina de colaboración científica no va a ayudar a la paz, porque no tiene por qué hacerlo, como decir, como un cheesecake contribuye a la paz, no, para otra cosa. En este caso, me parece que es lo que está hablando y no se entiende del todo bien, es del reclamo de que lo retire. Porque ahí sí estás ante una Pero señal. si después dice que la universidad lo pidió bien. No, bueno, vuelve. Ahí es cuando Sí. yo discrepo. A ver, Orsi, si yo tengo que interpretar a Orsi, está diciendo, dice tres cosas diferentes. Una, dice, obviamente esto no está al nivel de poner una embajada en Jerusalén, que sí sería una afrenta Cosa que yo a no la apoyo. comunidad internacional. Entendí. Eso está claro. Poner una oficina de colaboración académica no entra dentro del paquete de provocaciones a la comunidad internacional.
¿no? Y sobre todo al mundo árabe. Esa es otra cosa que uno interpreta lo que dice Orsi. Orsi dice que fue un comunicado medido de la Universidad de la República. No comparto. O sea, expresar el rechazo a la apertura de la oficina de Jerusalén o en general en el Estado de Israel en las actuales circunstancias. Están hablando de cerrar todas las vías de colaboración académica con Israel en las actuales circunstancias y no solo eso, sino que en caso de que el gobierno no acceda a la solicitud, nos vamos. La UDELAR no va a participar en ningún proyecto vinculado a la misma, es decir, te está dando un ultimátum. O sea, claramente no fue medido, fue una presión enorme, porque básicamente esa oficina la abriste para que, entre otras cosas, la Universidad de la República se beneficie de ese intercambio. Entonces, no fue medida. La postura de la Universidad de la República fue correcta, ¿no? Eso es otro tema. No fue medida. Y el otro dice, estamos evaluando también otros pedidos de países árabes para aumentar la colaboración, es decir que Uruguay, para compensar la apertura de esta oficina, va a afianzar los lazos académicos con países árabes y de alguna forma equilibrar ese intercambio. Eso es lo otro que yo creo que interpreto lo que hizo. Yo interpreté eso. Lo cual ya es otro terreno de discusión, porque, a ver, vos tenías... Lo hablábamos ayer, lo dijiste vos, en realidad. El gobierno anterior tenía la decisión de abrir algo en Jerusalén. Algo, exacto. Pero una oficina comercial al principio. Después claro, o sea, tenía la intención de dar esa señal, de no ir al extremo de abrir una embajada, pero sí de abrir algo, o sea, de dar una señal que tenía que ver con las relaciones con Israel, más allá del objeto que tuviera esa oficina que se abriera. Sí, y esa decisión generó el rechazo de actores relevantes dentro de este conflicto. Entonces, ahí hay una señal, ¿no? O sea, entonces... Instalar la oficina era una señal, sacarla es una señal, mantenerla es una señal. Bueno, depende, porque si vos por el otro lado abrís o ampliás tu colaboración con la otra parte del no la otra parte del conflicto, porque no estás hablando abriendo una oficina con Hamás, pero sí con países árabes que eventualmente pretendan estrechar lazos, bueno, lo que estás dando es la señal de equilibrio, que es distinta a la señal que intentó dar el gobierno pasado y es distinta a la señal que darías en caso de que vos retires la oficina. Está bien, pero acá yo creo que porque es poner un parche, es sumar otro problema, o sea, tratar de avanzar en la vinculación académica con otros países que están en contra de Israel para de alguna forma compensar, es no mirar lo que importa, que es, digamos, los puntos donde Uruguay se puede beneficiar del intercambio académico. Y si no, capaz que no es en Arabia Saudita, no es en Irán, capaz que tenés que hacer esfuerzos para generar una oficina en Oslo. Estás tratando de hacer política con la colaboración. Política con la academia. Cuando muchos académicos te dicen, en realidad, quizás el timing no fue el mejor, o sea, estás en un momento geopolítico complicado. Claramente el gobierno pasado quiso dar una señal, ¿no? Una señal puntual que enervó a algunos actores. Ahora, esto es un intercambio académico del cual la academia se puede beneficiar. A los académicos, por lo general, no le dicen con qué académicos de qué país pueden colaborar. O sea, ellos van... Eso si vos asumís que la intención de parte de Israel es meramente académica. Y no, olvídate de Israel, Jorge. Propagandística. Olvídate de Israel. Lo que te quiero decir es que si vos decís, no, estás haciendo política con los intercambios académicos. Se hace política con los intercambios académicos. Déjame terminar. China Jorge, te llena de cosas vinculadas a la Universidad de China porque quiere hacer política exterior. Déjame terminar porque voy a llegar ahí al Instituto Confucio, exactamente. O sea, vos tenés en este momento, o sea, los académicos no tienen por qué pedirle, digamos, a la jerarquía universitaria con quién hace intercambio académico mientras sean academias validadas por sus pares, ¿no? O sea, entonces vos vas y presentás un proyecto en conjunto con alguien de Rusia en este momento, ¿no? Que está en este momento invadiendo un país. Nadie te va a decir nada. Lo mismo con los académicos que quieren hacer algún trabajo con la Oficina de Innovación de Jerusalén. Que Israel toma esto, cada episodio de un país validando a través de cualquier oficina a Jerusalén, eso es un hecho. Ahora, la vara con que se mide esto, por ejemplo, y ahí voy al Instituto Confucio. El Instituto Confucio tiene un convenio con la Universidad de la República. Y mucha gente dice, los institutos Confucios son diplomacia blanda china, ¿no? Para generar una mejor prensa de un país que claramente viola sistemáticamente los derechos humanos de etnias enteras adentro de su territorio. Sin embargo, la Universidad de la República nunca se pronunció en contra del Instituto Confucio, sino todo lo contrario, lo avaló y lo impulsó, y ahora uno pudiera aprender chino mandarín y de la cultura china a una hermosa oficina que está ahí cerca del Estadio Centenario. Entonces sí se hace política a través de... Todos hacen pero política. El Estado uruguayo se tiene que meter en todo caso en las decisiones de la Academia Uruguaya
para compensar una decisión del gobierno anterior. O sea, Orsi a partir de ahora tiene que empezar a tejer acuerdos con Irán y con... es montarse arriba de un problema del cual no se tiene que montar, Orsi. O sea, esto tiene que resolverlo la Universidad de la República, la academia, y creo que, a mi entender, tendría que quedar instalada la oficina. O sea, y en todo caso poner arriba de la mesa que Uruguay en ninguna forma toma esta oficina como una validación de que Jerusalén es la capital de Israel. A lo sumo tendría que llegar hasta ahí el Estado uruguayo. No más que eso, ¿no? Empezar a tirar puentes con Irán, con Líbano. Pero me parece que estás leyendo... Es un delirio. Pero me parece que estás leyendo algo que no... Algo que acaba de decir Orsi. Pero lo tiró como diciendo, bueno, hay que ver por qué en el periodo pasado se agarró esto y hay países árabes que nos piden cooperación también, hay que estudiarlo. Bueno. ¿Vos pensás que Orsi va a empezar ahora a ver si se puede hacer cooperación? ¿Pero qué decisión va a tomar Te dijo no Orsi? anuncios hace 5 minutos. ¿Qué decisión no te hace anuncios sobre qué va a hacer con la economía y pensás que te va a explicar que ahora en adelante va a hacer cooperación científica. ¿Qué entendemos con entonces? Líbano? Que Orsi va, porque en el momento dijo... porque otra cosa que dijo es, hay que ver cuán avanzada está la instalación de esa oficina, como diciendo, capaz que no es tanto problema levantarla porque apenas hay 2 sillas y me una voy a mesa. poner a investigar el tema y voy a ver cuál es el costo-beneficio de las dos decisiones. Si tirar para atrás y dejar contenta a lo del AR o darle para adelante y generarme un problema con lo del AR. Entre otras cosas, el gobierno va a hablar con los hechos porque cuando habla el presidente no siempre se le entiende bien, ¿no? Está bien. No conviene hacer anuncios. Y hay que interpretarlo. Claro. Bueno, pero ya le dijo el canciller y dijo el ministro de Educación y Cultura que era bienvenida a esta oficina. O sea, ya digamos, las 2 personas que supuestamente están interiorizadas, en las cuales Orsi va a consultar eventualmente, ya le dijeron, no, está todo bien esto. O sea, es una oficina de intercambio académico, no tiene nada que ver con la parte bélica. Laudelar quiere una oficina en el Donbass, pone alguien en el chat de YouTube. Lo que pasa, Sapo, está bien. A mí me parece que vos igual planteás como que es todo un hecho a nivel académico, que es un hecho puro. Volvemos al tema de la política académica adentro de la universidad. Esto nace de una estrategia política, Jorge. Cuando vos tomás como decisión, ninguna de las decisiones son inocuas. Si vos agarrás y en tu facultad querés hacer un proyecto de investigación y en este momento hay una guerra entre Rusia y Ucrania y vos decís, no, ahora es el momento donde yo voy a ir a hacer mi investigación en el Donbass con ayuda de la Universidad Rusa, va a haber alguien en tu facultad que va a decir, ¿te parece que es conveniente hacer esto en este momento? Aprobarlo, que salga, que la gente se entere de esto, ¿te parece que va a rendir? Va a haber una... Todo es político. Está bien, esas decisiones pero el Ejecutivo o toma una decisión de decir, no, como el Ejecutivo anterior definió abrir esta oficina, nosotros no estamos de acuerdo, la cerramos, bien, o dice bienvenido, como dijo Lubetkin, pero no vamos a empezar a desarrollar este nexos académico con otros países árabes para compensar la apertura de esta oficina. Claro, pero, no va a pasar. Bueno, pero te agarraste de un golazo que tiró Orsi. No, bueno, pero es el presidente de la República. Claro, pero tenés que analizar, digamos, claro. ¿Qué dije? No tenés anuncios, tenés que evaluar en función de analizar, cómo resolves conflictos que se te presentan. Analizar también implica agarrar el tamiz y pasarle el tamiz a lo que te dice un político cuando te habla. Y si te dice, no, hay que ver, no va a empezar a hacer un rastrillaje a ver si puede hacer una cooperación con Irán y el Líbano. Pero tenés un problema acá. El Laudelar no va a colaborar con esta oficina. El problema es que él quiere gestionar es con la universidad y con la Cancillería y con Israel. No es con los países árabes. A mí la duda que me queda es, por la forma en que lo plantea Orsi, yo lo que interpreto, pero es un riesgo interpretar, le está diciendo a Laudelar, está todo bien con lo que ustedes dijeron, pero acá estamos consustanciados con la resolución del conflicto, pero esto va por otro lado. Y dar la señal de retirar la oficina de ahí, no va a solucionar nada. O sea, estamos en otra discusión, en otra fiesta. No vas a generar la paz en el Medio Oriente porque saque la oficina de innovación de Uruguay. Pero lo plantea de una forma en la cual te queda la duda de si es efectivamente ese el planteo que tiene el gobierno o en realidad efectivamente se va a analizar. Pero ¿no? En algún momento entiende que puede hacer un daño porque si no está del todo montada, capaz que la podemos montar. Porque él plantea, bueno, hay que ver cuán desarrollado está esto. ¿Sabes lo que Bueno, pero ese es el tema. Yo no interpreto eso. Yo lo que interpreto es, acá también se dieron un montón de señales, porque en realidad se estaba más preocupado por la señal política y acercamiento con Israel que efectivamente en la instrumentación de la oficina. Y entonces,
vamos a ver también cuánto se hizo. Está bien, ¿no? eso Y por fue otro lado, atado con los anuncios de la declaración pasada. Exacto. Y por otro lado, hubo expresiones en su momento de intereses por parte de otros países y ahí no se avanzó. Entonces, marcando que en el periodo anterior sí hubo una intención de acercamiento y de desequilibrio, si querés, según la visión del actual gobierno, y que en el caso de este gobierno eso no va a pasar, ¿no? Más allá de que no le van a llevar la punta a la UDELAR. Eso es lo que yo interpreto, pero Orsi lo dice en el marco de un razonamiento que queda un poco lavado y que no termina de saber, bueno, acá hay una decisión tomada más o menos o no hay una decisión tomada. La Universidad de la República te obliga a tomar una decisión en este momento. Con esa definición de que no van a colaborar con esta oficina. Sí, claro. Sí, O sea, sí. Digo, de hecho, la decisión, hasta que no haya un anuncio concreto de cambio de postura, la oficina sigue abierta. Sí, abierta. Bien, ¿tanda? Sí. Sí, Sapo. ¿Vamos a hablar de los uigures? No. En los uigures. Bueno, podemos hablar un día de la indignación. La indignación una selectiva. de las quejas es esa, si hay una indignación selectiva o no, lo podemos hablar en otro momento. El caso de Dani Alves fue acusado por agresión sexual, pasa a un proceso legal y eventualmente termina absuelto. La absolución de Dani Alves generó mucha incomodidad. Se podrán imaginar que desde el feminismo, pero también desde algunos abogados, cuestionaron cómo se dio todo el proceso legal. Juan Manuel González va a arrancar un ciclo sobre delitos sexuales y vamos a aprovechar para dar el puntapié con este caso de Dani Alves, que tal vez mucha gente lo tenga a mano y si no lo vamos a repasar un poco después de la tanda. Es verdad que podría haber ido con presentación, ¿no? Es verdad. Es verdad, Sí, pero es bueno, verdad. como no está la presentación, decimos formalmente que Juan Manuel González vuelve a este programa y nada, es toda alegría. ¿Cómo andas, Juan Manuel? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos una vez más. Creo que no está mal que no haya habido presentación, porque la presentación es justo de la columna Juicio y Reproche, que habla de derecho penal sustantivo, y hoy no vamos a hablar de Bien. derecho penal sustantivo. Está en todo, Alvin, ¿eh? Por ahí, Está en todo. por ahí es un buen canal de entrada para empezar en el 2025 con la columna, sí, de derecho penal sustantivo, pero hoy no. Hoy nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con derecho procesal penal, y para eso invitamos a una experta en el tema, que es Lucía Fernández Ramírez, que es amiga, es profesora de Derecho Procesal Penal, de Derecho Procesal en la Universidad de la República, es abogada y actualmente es la presidenta del Foro Uruguayo de Derecho Probatorio. Así que bienvenida, Lucía. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidas. Capaz hagamos la distinción porque vamos a hablar, yo anuncié antes que vamos a meternos un poco en el caso de Dani Alves, la absolución. Uno dice derecho penal, el común de la gente, creo que todos nosotros, pensás enseguida, bueno, los delitos que terminan, ¿no? Juzgados en derecho penal, etcétera. ¿Y procesal qué es? Bien. Arranquemos por ahí, para entender un poco la diferencia y por qué lo vamos a abordar desde ese lado. Está buenísimo ir a esa diferencia. Jorge, yo te voy a dar mi respuesta, capaz que Lucía tiene otra diferente. Dicho muy a lo gorila, ¿no? Muy básicamente, el derecho penal son las normas que regulan las conductas de las personas desde el punto de vista penal. Es decir, todas las normas, tenemos muchísimas normas de conducta, ¿no?, para las personas. El derecho penal regula aquellas conductas que el legislador, a través de lo que piensa la sociedad, las considera más gravosas, ¿no?, y por lo tanto crea delitos. Entonces dice, bueno, no pagar el alquiler está muy mal. El que no lo pague lo van a desalojar de su casa y el día de mañana lo va a tener que pagar con reajuste, con interés, etcétera. Pero queda ahí. Ahora, matar, no solamente vas a tener que indemnizar a la familia del que mataste, sino que además esto es muy grave para la sociedad y es un delito. Entonces, el derecho penal regula las conductas más graves de las personas. Establece aquellas, las peores, y las lleva a la categoría de delito. El derecho procesal, y en este caso el derecho procesal penal, un poco son las reglas de juego en los juicios. Cómo en un juicio una parte plantea su verdad o su teoría, la otra parte plantea la suya, cómo ingresan las pruebas en un juicio y cómo un juez tiene que resolver. Son las reglas de los juicios, que evidentemente terminan tomando un protagonismo muy, muy importante, y hay tantas
áreas del derecho procesal como materias de derecho sustantivo. El derecho penal es una materia de derecho sustantivo. El derecho laboral regula los derechos de los trabajadores. Y el derecho civil, etcétera. Y entonces tenemos tantas áreas del derecho procesal como materias. Hay un derecho procesal de trabajo específico. Pero bueno, ahí capaz que ya le doy la a ver si cumplió. La profesora no puede decir si cumpliste y qué nota te pone. ¿Cumplió o no? Valiente, ¿no? Aprobadísimo. Y al aire, además. Sí, hay un libro muy clásico de esto que tiene un título muy gráfico a estos efectos, que se llama ¿Cómo se hace un proceso? Y eso es básicamente lo que implica el derecho procesal. Es decir, conocer cuáles son esas reglas de juego que nos permiten a nosotros cómo hacer los juicios, básicamente. Es decir, cómo transitarlos, qué hacer dentro de ellos, cómo defendernos, eventualmente cómo recurrir, cómo presentar nuestros alegatos, etcétera. Y hay algo muy importante, de lo cual no quiero olvidarme y que tiene mucho sentido con el tema que vamos a hablar hoy, que también hace a un punto neurálgico del derecho procesal, que tiene que ver con la prueba. Es decir, la importancia de la prueba dentro del proceso, ¿no? Hay también allí un aforismo de bastante conocimiento, como en la jerga jurídica, en esto de que tanto vale no tener un derecho como no poder probarlo, ¿no? Entonces, hay allí muchas veces en esto de que la gente a veces no le cuesta entender a veces los resultados de los procesos judiciales. Está toda esta cuestión de, que si quieres más filosófica, de cómo se construye la verdad en los procesos, ¿no? No me quiero ir de tema, pero a lo que voy es justamente lo que nosotros encontramos dentro de los procesos. Situaciones a las cuales se llega a través de la prueba, fundamentalmente, tiene que ver muchas veces, y con esto estoy quizás spoileando un poco el final, tiene que ver quizás, me atrevería a decir, con una verdad relativa o una verdad procesal, es decir, una verdad a los efectos de ese proceso enmarcado en determinadas reglas, en determinado país, en determinado ordenamiento jurídico y en determinado marco de patrones culturales también, socioculturales. Y esto lo digo porque parece así una frase muy armada, pero tiene que ver con esto de por qué muchas veces son tan disímiles las soluciones que nosotros vemos en los procesos, ¿no? O por qué pasa esto de que la gente dice, bueno, pero en realidad ella tenía razón o él tenía razón, y por qué no le creyeron, y pero qué pasó si tenía tal prueba y tenía tal otra. Bueno, todas esas cuestiones que desde el punto de vista jurídico son bastante complicadas y a nosotros nos lleva muchos años estudiarlas y las seguimos estudiando todos los días, son como un poco ahí el meollo de la cuestión. Se entiende perfecto, porque si lo bajamos a tierra, muchas de esas cosas son las que se discuten en el cotidiano, ¿no? Por ejemplo, con los temas de los delitos sexuales, se discute, hay una corriente de opinión que te dice, acá el problema son las reglas de juego que tenemos. Son reglas de juego que hace que para las mujeres sea muy difícil, cuando tienen que ir a buscar justicia por un delito sexual, demostrar que las cosas ocurrieron así. Es el famoso estándar probatorio. Y después lo que vos decías también, bueno, no, hay un contexto sociocultural que es lo que te lo determina. Mirá que alguien sea absuelto o condenado no necesariamente quiere decir que esa persona... Encontramos la verdad de los hechos y pasó tal cual se dice, sino, bueno, esto es el producto de lo que terminó ocurriendo en el juicio. Vamos a meterlo con el caso de Dani Alves para que la gente entienda un poco, lo bajamos a tierra con un caso concreto en este caso. Ahí está. Cerrando ese concepto, son mucho más las ocasiones en las que el ciudadano de a pie, cuando se entera de las noticias, recibe información del derecho procesal penal que el derecho penal. O sea, generalmente el ciudadano de a pie está escuchando que inicia el juicio por este caso, que se apeló, que esta prueba ingresa, que no ingresa, que la declaración anticipada, si se hace, si no se hace, todas cuestiones de derecho procesal. Algunas, raras veces, lo que se están discutiendo son cuestiones de derecho penal, como por ejemplo es un delito de usurpación de títulos. Si esto configura, si el arrogarse o no arrogarse, o si el delito de abuso de funciones, lo que implica y los contornos de la figura, pero en general hablamos del otro. Claro, de hecho tuviste una reforma del Código Procesual Penal y el Código Penal se sigue dilatando. Se sigue dilatando. Eso sí tiene que ver también con la presencia que tienen unos y otros en la opinión pública. Y es posible eso, y también es que es difícil lograr consenso sobre muchos temas. Y este caso, en el caso de la sentencia de la absolución de Dani Alves, se absuelve y lo que, digamos, lo que termina siendo determinante en el resultado de esa sentencia son aspectos de derecho procesal penal, puntualmente de derecho probatorio. Es decir, si estuviéramos hablando de un caso de stealthing, de la columna que hicimos a fin del año pasado, y el análisis fuera, se probó todo esto, pero sin embargo eso no está configurado como delito porque los contornos, estaremos hablando de derecho penal. Pero la absolución no transita por ahí, sino transita por decir, en la tesis de la víctima,
el delito está clarísimo, hay que ver si se probó. Bueno, discutamos si se probó, si no se probó. Y por ahí es que se resuelve el caso, que si les parece ya nos metemos. Vamos con el caso de Dani Alves. ¿En qué país, por ejemplo, se desarrolló el caso? Es clave, ¿no? Sí, eso, perdón, me parece Dale. clave aclarar varias cosas. Primero, mis opiniones son personales, por las dudas. No hablo en nombre de los colectivos que integro, aunque obviamente estoy también siempre alineada con lo que hacemos. Después, también decirles que es muy difícil opinar sobre casos que uno no conoce. Ahí hay también un tema de ética profesional. Sí, lo que podemos hacer, y de hecho siempre lo hacemos incluso desde un punto de vista docente, a nivel didáctico, es trabajar con casos a través de las sentencias. Es decir, a través, sí, de la lectura ya de sentencias, ahí sí poder dar una opinión fundada del caso. Pero nunca va a ser el caso en sí. Eso quisiera como aclararlo, ¿no? Y también la diferencia de legislaciones, ¿no? Y ahí ya entrando en tema para situarlo, es un caso que sucedió en Barcelona. Que primero lo condenaron a Dani Alves a 4 años de prisión y después el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo absolvió. Hay una instancia más ahí que es ante el Tribunal Supremo Español. Sí, capaz eso está bueno también aclararlo, de que el caso no está cerrado completamente. Es decir, hay una... Sí, y que Dani Alves es una figura pública de altísima notoriedad en el Barcelona, en ese Barcelona multipremiado, aparte de una figura de la selección brasilera también muy querida, hasta que, digamos, empezó esta controversia. Es decir, estamos hablando de una figura de impacto global, ¿no? Que seguramente tenga que ver en Sí, ahí creo que, o sea, no nos dan la columna para todo lo que quisiéramos hablar, pero hay un tema muy interesante que entiendo que creo que hicieron una columna hace un tiempo con Gonzalo Miranda, ¿no? Sí. Que tiene un libro muy... Está buena la conexión. Otro amigo que tiene fue su tesis de doctorado, un estudio muy interesante justamente sobre los juicios paralelos, ¿no? Es decir, todo lo que se genera cuando se dan este tipo de causas y además alguna de las personas involucradas es famosa, ¿no? O sea, todo lo que genera a nivel de opinión pública. El argentino que vino a hablar del principio de inocencia y el rol de los medios de comunicación. Sí, claro. Bueno, pero nos vamos metiendo en tema de a poco. No, evidentemente no es la idea ni revivir el caso, ni rejuzgarlo, ni mucho menos, sino simplemente, como decía Lucía, intentar explicar algunos puntos de esa sentencia o algunos puntos de por qué se llega a un determinado resultado, que son de difícil comprensión para la persona que no está formada en derecho si quiere leer esa sentencia, ¿no? En general, bueno, es más posible pensar en que la gente vaya a decir esto se resuelve de una manera por estos motivos y se resuelve de otra manera por estos otros y no en realidad o por lo menos no se llegan a conocer esos argumentos jurídicos. Entonces resolvimos detenernos en 3 aspectos de esta sentencia. Uno es el de los estándares de prueba, otro es el de la diferencia entre los conceptos de credibilidad y fiabilidad por el testimonio de la víctima, y el tercero es el de cómo valorar esa declaración de la víctima, ¿no? Que es algo que está muy como en el boca a boca de mucha gente, de si la víctima dice y le creemos o si no le creemos, y si una víctima sola no vale para nada o si vale. Bueno, sobre esos temas nos vamos a ir metiendo con la profundidad que podamos. Si te parece entonces, Lucía, empezamos con el tema de los estándares de prueba y... Capaz que lo dejamos para el final, ¿no? Porque sería como lo último. Bueno, está bien, vamos por ahí. Transitando el proceso, lo último serían los estándares. Está bueno porque, para arrancar por el otro lado, si querés, si preferís, en el discurso así popular, ¿qué está? Está la idea de que en este tipo de delitos, cuando hay una acusación de un delito sexual, hay una idea que está muy generalizada, que la podemos discutir, y es, bueno, solo con el testimonio de una de las partes alcanza. Está esa idea. Después hay otra idea que es, bueno, acá lo que importa es si la persona es creíble. Y la diferencia, como decía, de credibilidad versus fiabilidad. Está también la idea de que si alguien plantea un relato y el relato es coherente, o sea, tiene sentido, con eso ya alcanza. Capaz que no podemos usarlo como puntapié. Está la idea esa instalada de que con la sola palabra alcanza y que lo que importa es que la persona que testifica sea una persona creíble, ¿no? Exacto. Sí, en relación a eso hay muchas aristas que tiene el tema, ¿no? En primer lugar, este tipo de situaciones, de denuncias, en general, son situaciones que suceden en ámbitos de intimidad, en general. Con lo cual las dificultades probatorias son enormes. Si vamos al caso de Dani Alves, hay una mujer que lo que plantea es, yo estaba en una discoteca, estaba visible, la gente podía ver, pero en un momento yo me fui al baño, estaba Dani Alves en el baño, y ahí fui víctima de una agresión sexual. Entonces es lo que decís vos de la intimidad.
hubo un momento donde podemos decir que era semipúblico, porque era una discoteca, los que estaban ahí veían, y después se pasó a un ambiente privado que es un baño donde ocurrió lo que ella dice que ocurrió. Exacto, un baño donde obviamente estaban los dos partícipes, los dos protagonistas de esa situación y nadie más. Pasa mucho esto de situaciones que se dan intrafamiliares, por ejemplo, ¿no? Donde también va a pasar lo mismo, va a haber ausencia de testigos, va a haber ausencia de otro tipo de evidencias o de pruebas en su caso, ¿no? No me da como el tiempo de profundizar en muchos ejemplos, pero sí voy a ser un poco autorreferencial en esto. Tuve la suerte de hacer una consultoría sobre este tema hace un tiempo, que resume de la vigencia del nuevo código para acá, todos los casos de condenas en juicio oral de delitos sexuales. ¿Y a qué voy con esto? En Uruguay. En Uruguay, exacto. Además de invitarlos a la lectura, porque está bueno en esto de buscar algunos ejemplos que a veces en el discurso uno los dice como demasiado abstractos y es difícil como de bajar a tierra. Pero ¿a qué voy con todo esto? En esa consultoría, por ejemplo, yo analicé 103 casos, 103 condenas de delitos sexuales en Uruguay, como les decía, con la vigencia del nuevo código, ya no tan nuevo, y no hay una sola condena que se haya basado solamente en el testimonio de la víctima. ¿Sí? Eso es algo que a mí me interesa resaltar porque no lo digo porque la consultoría la haya hecho yo, sino porque entiendo que es responsable y necesario opinar en base a evidencia, y justamente esa evidencia viene a echar por tierra el gran mito que hay de que se condena solo con la palabra de la víctima. ¿Sí? Eso por un lado, por lo menos en Uruguay ese es nuestro panorama al día de hoy. Un poco a contramano de los discursos que andan un poco en la vuelta, ¿no? Ahora, eso no quita que a nivel teórico no podamos analizar qué sucedería si, llegado el caso y tenemos solamente una situación que solo presente como evidencia el testimonio de la víctima, ¿qué hacemos con eso? De hecho, la Suprema Corte de Justicia tiene un par de sentencias donde se ha representado a nivel teórico qué sucedería si tienen que analizar solamente la declaración de la víctima. Pero reitero, se lo han representado a nivel teórico, porque en los casos en los cuales los han analizado, simplemente han plasmado el argumento teórico porque no han sido casos en los cuales se haya presentado esa hipótesis. Es decir, se trataba de casos que en realidad tenían otras pruebas. Está bueno que lo plantees, porque la contracara de esa idea popular de que se condena solo por el testimonio de uno, Juan Manuel ya lo contaba en la columna, pero podemos volver sobre el tema. La idea de que un testimonio es una declaración, ¿no? Bueno, esto no es una prueba, esto es una persona que viene y dice algo. Prueba es algo físico, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de un delito sexual, prueba sería que yo encuentre ADN. Prueba no es que venga una persona y diga, me pasó tal cosa. Viste que esa idea está muy instalada. Está muy instalada y te diría que hay varias particularidades procesales, justamente, varias formalidades que se tienen que dar para que ese relato o esa denuncia inicial luego se convierta en prueba, ¿tá? Para decirlo de una manera esquemática, ¿tá? Hay como varios pasos que se tienen que dar. No es simplemente la mera denuncia cuando la persona va y, por ejemplo, radica una denuncia, por ejemplo, en una seccional. No es solo eso. Tienen que pasar varias cosas más para que eso se convierta en prueba. Pero entonces, como justamente la investigación en estos casos es tan dificultosa, te diría, por la poca o mucha experiencia que pueda llegar a tener, que es muy difícil que un caso llegue a juicio solamente sustentado con la declaración de la víctima. Es decir, me ha pasado incluso de defender a víctimas, estar de ese lado, y sencillamente las causas se archivan, porque no prosperan, porque no pueden prosperar. No porque no se le crea, en el mejor de los casos. También hay que reconocer que el sistema muchas veces trata muy mal a las víctimas, pero vamos a partir de la base de que se les cree, de que se les dice, necesitas otro tipo de acompañamiento, otro tipo de reparación, pero lamentablemente en términos de evidencia no podemos llevar esta causa a juicio porque no tenemos suficiente como para lograr una condena o proyectar una condena o tener éxito de condena. Un asterisco nomás. Entonces eso lo resalto porque de verdad que no logran llegar a juicio esas causas que se sustentan solamente en relatos. Quería agregar ahí que algo que Lucía hoy decía al principio, hablaba del concepto de la verdad procesal, ¿no? Dice, bueno, esta es la verdad que podemos obtener en el marco de un proceso, que
¿coincidirá con la verdad histórica, con la verdad material o no? Entonces, en eso que ella está diciendo hay un fiscal que se está representando un escenario de juicio y dice, yo solo con esto, yo no te estoy diciendo a vos, víctima, que esto no pasó. Yo no te estoy diciendo que vos no fuiste víctima de este delito. Lo que sí creo es que tengo muy pocas chances de ganar este juicio y de obtener una sentencia de condena que solamente con esto llegue. Y ahí nos metemos un poco con esto que ustedes traían de qué pasa con creerle o no creerle a la persona, ¿no? ¿Por qué digo esto? Justamente porque nuestro sistema tiene, si se quiere, un defecto que es utilizar términos de manera muy similar e intercambiada. Es decir, de repente para decirte que esto es un vaso, te digo, bueno, pero también es un recipiente. Entonces, es un vaso y es un recipiente. Entonces, ¿a qué voy? Vos podés encontrar que la jurisprudencia muchas veces te habla de manera indistinta tanto de credibilidad como de fiabilidad. ¿Tá? A nivel teórico, credibilidad y fiabilidad puedes llegar a encontrar 10.000 definiciones, dependiendo del autor que estés trabajando, desde dónde te vas a posicionar, etcétera. Ahora, lo que sí creo que se ha avanzado bastante en términos de consenso a nivel científico, sobre todo a nivel de otros saberes y otras disciplinas que han ido permeando, sobre todo al razonamiento probatorio, como la psicología del testimonio, por ejemplo, es que se ha entendido que cuando hablamos de credibilidad, que de por sí es un término que no me gusta mucho y he venido batallando hace tiempo con desterrarlo, sin demasiado éxito. Pero bueno, en definitiva, cuando hablamos de credibilidad, y que creo que se va a seguir hablando por un buen tiempo, porque la jurisprudencia lo usa, hablamos de un convencimiento subjetivo, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de la base de que el convencimiento va a ser subjetivo y va a ser completamente particular de la persona que está viendo a esa persona, tomándole la declaración, partimos de una cuestión completamente incontrastable con determinados lenguajes. Es decir, es imposible que de manera racional yo pueda llegar a contrastar que esa persona está diciendo un relato coherente, etcétera, solamente basado en lo que estoy viendo. Pero, perdón, ¿la credibilidad significa, digamos, que esa persona es creíble por su contexto, por su experiencia previa, o tiene que ver con la verosimilitud del relato que está presentando? Bueno, todo y nada a la vez, porque en realidad ahí tenés otra palabra más. Verosimilitud también aparece bastante mezclada, sin demasiada conceptualización de qué sería una cosa y qué sería la otra. Pero en definitiva lo que se dice es, bueno, credibilidad es que el relato resulte creíble, ¿tá? Que la declaración resulte creíble. ¿Cómo entendemos que esa declaración va a ser creíble? Bueno, ahí entran varios criterios de cómo analizar, de cómo ver si eso es creíble o no. Lo que sucede es que los criterios que históricamente se han utilizado son criterios que, digamos, atienden más bien a mirar cualidades de la persona, muchas veces, a mirar lenguaje físicos, a mirar comportamientos, a mirar expresiones. Por ejemplo, algo que, por eso yo les decía que la psicología del testimonio lo ha criticado tanto esto, tiene que ver con lograr determinadas conclusiones diciendo, por ejemplo, bueno, mintió porque en realidad levantó la ceja y entonces sudó y entonces levantó un hombro y eso es indicativo de que en realidad estaba mintiendo o estaba inducida a decir tal cosa, por ejemplo. Entonces, esos criterios que si se quiere son pseudociencias, se han ido incorporando en la jurisprudencia. De hecho, no quiero como abrumarlos mucho en esta parte, pero hay una famosa jurisprudencia del Tribunal Supremo Español que la traigo a colación porque se ha incorporado como jurisprudencia en nuestro foro interno, es decir, es una sentencia básicamente del Tribunal Supremo Español que define, hace como una suerte de checklist, donde dice, bueno, si se dan esta y estas características, el relato va a resultar creíble, o la declaración va a resultar creíble, que tiene que ver con coherencia interna del relato, verosimilitud, determinados comportamientos de la víctima al declarar, que determinadas cuestiones sean coincidentes con tantas otras, por ejemplo. Elementos de corroboración, ¿no? Exacto. Los famosos elementos de corroboración, que es un tecnicismo que se utiliza, el problema es que si nosotros buscamos elementos de corroboración sobre el mismo testimonio, lo que estamos haciendo es, en definitiva, querer confirmarlo
con cosas de la misma declaración. Y eso es lo que no debemos hacer. Usar la declaración para corroborar la declaración. Exactamente, porque muchas veces se terminan utilizando cuestiones que no tienen que ver. A ver, yo siempre digo, si vamos a querer seguir usando el término credibilidad, bueno, busquemos un tipo de corroboración por lo menos externa y a la vez busquemos que, digamos, de alguna manera nosotros podamos llegar a algo más razonable, que no sea una creencia subjetiva meramente de quien está concluyendo o de quien está tomando la declaración, en definitiva, ¿no? Y también algo muy interesante es no mirar tanto quién está declarando, sino el contenido de la declaración. Si nosotros logramos analizar el contenido de la declaración, ahí realmente es un avance de que nos vamos a estar centrando en lo que la persona está declarando y no lo que la persona implica como tal y todo el otro que pueda tener asociado que ya en el imaginario nos sirva como contaminación, ¿no? Porque ahí es donde mayoritariamente entran los sesgos, los prejuicios discriminatorios. Eso que plantea Juan Manuel de la credibilidad versus la fiabilidad. ¿No pasa también a veces que hay temas que son bastante difíciles de comprobar? Vamos con un caso específico que tiene que ver con todo el episodio de Dani Alves. Vuelvo a un poco cómo era el caso, ¿no? Ella lo que plantea es que estaba en la discoteca, estaba teniendo una discusión con Dani Alves y otros amigos, y decía, bueno, ellos estaban teniendo una actitud de presionar a la mujer que estaban ahí, no les gustó, él en un momento se va para el baño, y ella dice, bueno, yo fui para intentar convencerlo de que desistan. Y lo que ella plantea es que era una situación incómoda, que ella estaba escalando mucho, que lo que quería era desescalarla. Lo que ocurrió es que de parte de la defensa de él dijeron, bueno, nosotros tenemos la cámara de la discoteca y si vos ves los movimientos se ven bastante normales. No podemos comprobar de esos movimientos que hubiera una situación de ansiedad, de preocupación. En un momento se la ve a ella dejar su trago e ir a buscar otra cosa. No hay cosas que son también un poco, ¿cómo decirlo?, incomprobables. Pues ella te plantea, estaba toda esta ansiedad, la situación estaba así, y ellos te dicen, mirá, la cámara te muestra que son gente que está en un boliche como un día común y corriente. Sí, yo creo que hay cuestiones que el gran problema es, a ver, si no las podemos probar, y este es el sistema que tenemos, y estas son las reglas de juego que tenemos, perfecto. No las pudimos probar y punto. Y hay que absolver. Si no nos gusta ese sistema, tendremos que cambiarlo. Ese es otro debate. ¿Tá? Pero el problema, y es lo que a mí me genera bastante conflicto con estas dos sentencias, porque tengo cosas que comparto de una y otras cosas que no, y lo mismo con la de la segunda instancia. El gran problema para mí es que se da lo que se da mayoritariamente en la jurisprudencia, que es tender a conclusiones, completar conclusiones con información que me falta. Y en general esa información que me falta la cubro con determinados mitos o con determinados sesgos. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, ahí va, ejemplos concretos. Ejemplos concretos del caso de Dani Alves, por ejemplo, ¿no? Yo me anoté acá para no olvidarme, ¿no? La sentencia dice, por ejemplo, lo que se observa en las cámaras de seguridad, se la ve pasar muy bien. Se ve cierta complicidad en el trato entre ellos. Y después dice, falta la verdad para explicar determinados desajustes del relato por razones de necesidad. Digo, de eso no es algo, por lo menos, reitero, estamos hablando de un caso que lo analizamos por las sentencias, ¿no? Pero si lo trasladamos a otros casos similares. Y es muy difícil que pueda haber prueba de todo esto. ¿Cómo lograrías probar que en realidad, porque quizás estaban pasando bien? ¿Por qué no? Podrían haber estado pasando bien. Y eso no quita, en una de las tantas hipótesis posibles, que dentro del baño después hubiese sucedido una violación. Por ejemplo. Entonces, atar esa conclusión en decir no hubo violación porque en realidad ellos en la previa se la estaban pasando bien, ahí es donde entran mayoritariamente los sesgos. Entonces, lo trascendente o lo relevante en este tipo de causas debería ser, hoy en día, probar el consentimiento. Claro, o sea, lo relevante hoy es probar el consentimiento. El problema, obviamente, primero, de perogrullo, lo más difícil es probarlo, pero también, por otro lado, lo más difícil es suplir la prueba del consentimiento dejando entrar determinados mitos. O que esa persona era promiscua. Que era promiscua, mirar cómo era su vida sexual previa, que es lo que tanto hoy en día las normas prohíben.
Porque si no, caemos tenemos un debate sobre esto. Caemos incluso en la falsa hipocresía de decir, bueno, pero entonces, por ejemplo, ¿no? Como el famoso sí del altar. Es decir, entonces todas las mujeres que están casadas, sus maridos pueden hacer lo que quieran con ellas, ¿no? O sea, caes como en un absurdo que no... Capaz que estoy malinterpretando algo, pero probar el consentimiento no termina invirtiendo el principio de inocencia. O sea, si yo estoy acusado y tengo que probar, poner una prueba arriba sobre la acusación tengo que probar que hubo consentimiento. No termino teniendo yo que mostrar que soy inocente porque si no soy culpable. Bueno, eso te diría que sucede en la investigación de todos los delitos. No es un tema solo de los delitos sexuales. Juan Manuel me puede corregir o complementar eventualmente. Tiene que ver con cómo vos asumas la defensa. Si asumís una defensa más activa o más pasiva. Es decir, si simplemente vas a transitar el proceso y quien tiene que ejercer efectivamente actos probatorios tendientes a acusarte y probar esa acusación es la fiscalía y vos simplemente vas a esperar, o si vas a ejercer una defensa más activa. Y bueno, en esa defensa más activa, siempre respetando los límites de los derechos fundamentales, yo entiendo que correspondería. Perdón, pero probar el consentimiento entonces es solamente porque hay digamos, muestras de agresión física, ¿no? Visibles, o un careo. ¿Y a quién le crees en el relato? La falta de consentimiento. Claro, la falta de consentimiento. Claro. Sí, el problema acá es que generalmente las cosas son mucho menos claras de como las estamos imaginando, ¿no? Más equívocas. Entonces, bueno, acá y en este caso sobre todo, se van agarrando, y yo no leí la contestación de la acusación por parte de la defensa, pero lo que puedo inferir de la sentencia es que evidentemente no tiene pruebas claras directas del consentimiento y se dedica más a atacar la previa. ¿Cómo? La previa. Sí, y se dedica a atacar la coherencia del relato de la víctima, ¿no? Claro. Pero lo que vos planteás es muy fino y es muy así. O sea, pero le pasa a todos los abogados defensores que en determinado momento, en tren de no solo destruir las evidencias de un fiscal, sino de ir más allá y decir, te voy a probar un poco más, bueno, ¿hasta qué punto no me estás invirtiendo en la carga de la prueba? Me estás pidiendo a mí que yo pruebe mi inocencia. Claro, ¿dónde estaba usted en tal fecha que dicen que lo vieron haciendo tal cosa? ¿Por qué yo tengo que demostrar dónde estaba y no le preguntás al otro qué pruebas tenía de que yo cometí un delito? Y con lo de Dani Alves. Sí, también, perdona Dale, que te interrumpa, también se podría ver al revés, es decir, podrías decir, bueno, en realidad la fiscalía también tendría que tener, tiene la carga, en todo caso, de probar, por ejemplo, que hubo consentimiento. Claro, está bien. Yo capaz que me tomé o que no lo hubo, para centrarme en eso. Dependerá la hipótesis, ¿no? Pero digo... La discusión debe estar centrada sobre el consentimiento, si hubo o no, y sobre eso se debería cargar la prueba y ver qué es lo que porque si no, todo lo otro genera procesos completamente contaminados y que lo único que hacen es sesgar completamente las conclusiones, para un lado o para otro, porque podés encontrar incluso, en general, ¿no? Sentencias absolutorias, pero que de repente respeten perfectamente todos estos postulados que estamos hablando ahora, o sea, o al revés, sentencias que vos decís, bueno, en realidad sí, está bien, lo condenaron, y de repente se encontraron pruebas de que había que condenar, pero en realidad utilizan, por ejemplo, lenguaje sexista. Entonces vos decís, bueno, hay como muchas cosas ahí para ajustar todavía. Juan Manuel señalaba ahora que uno lee la sentencia y lo que ve es que de la defensa se dedicaron a atacar la coherencia del relato de ella, de la que lo acusó. Y, por ejemplo, no me meto en todos los detalles, pero básicamente en un momento lo que dicen es, bueno, acá se planteó que estaba lastimada de la rodilla, lo cual probaría que no hubo consentimiento, porque hay una lastimadura. Pero en realidad, ella en un momento nunca habló de que fue forzada a tener sexo oral. Después parece que sí, se encontraron pruebas. Entonces, ¿cómo podemos confiar en una persona que en un principio, cuando da su relato, no te cuenta todo lo que ocurrió, después lo termina enmendando? Porque esa faceta está ahí, ¿no? Cuando uno analiza la acusación que se le hace a alguien, si la persona hizo una acusación y después hace cambios, corrige cosas, el relato no era tan así. Yo creo que hay dos cosas. ¿Eso es credibilidad o es fiabilidad? Claro. Una es que
tenemos que desterrar de una vez que los procesos sean un acto de fe. O sea, no se trata de que los operadores judiciales, jurídicos, porque nos parezca, le creamos más o menos. Eso me parece que es lo primero que tenemos que seguir reforzando, ¿no? Y es muy difícil deshacerse de eso, ¿no? Porque es muy difícil, pero bueno, no abandonemos la batalla. Por otro lado, también hay que entender que son situaciones muy particulares donde si los hechos sucedieron, seguramente la víctima esté atravesando un estrés postraumático enorme que le permita hablar en la medida que puede, si puede. Porque muchas veces en estos casos hay víctimas que no logran poner en palabras todo esto ni siquiera en toda su existencia. Entonces, me parece que lo que marcan las normas, sobre todo la normativa internacional, son una suerte de, a mí me gusta llamarlas de alertas normativas. Es decir, como determinadas alertas de decir, bueno, sobre esto hay que tener cautela, sobre esto hay que tener protección. Entonces, hay un marco de protección que hay que cuidar, la integridad, la protección de la víctima, etcétera. Y después se tendrá que transitar el proceso, analizar la prueba, valorarla en su conjunto y llegar una vez, ahora sí, a los estándares de prueba. No es más que eso. Parece sencillo, no lo es en la práctica, pero no lo es, creo, por todos estos sesgos que atraviesan el razonamiento. Bien, vamos a cerrar con los estándares de prueba, Juan Manuel. Vamos a cerrar con los estándares de prueba y ya voy a arrancar por lo que para mí va a ser la pregunta de cierre, que implica unas cuantas precomprensiones, pero capaz que las vamos viendo en el camino, que es en qué medida, la pregunta es un poco provocativa, la valoración de la prueba con perspectiva de género en este tipo de casos implica una rebaja en los estándares de prueba para condenar. Varias cosas. Primero, lo he dicho muchas veces, lo reitero, hay que seguir insistiendo en las etapas tempranas de la investigación. Es decir, no generar una suerte de efecto dominó, que quiere decir que después terminamos trasladando todos los problemas de la investigación al final, es decir, a la etapa de valoración. Tenemos que insistir primero, generar mejores investigaciones, más diligentes, generar mejores pruebas de mejor calidad. Después, cuando ya se hizo todo eso, se atravesó todo el proceso y se llegó a la parte de la valoración, que es prácticamente lo último antes de la toma de la decisión, la perspectiva de género, por lo menos como yo la entiendo y lo que han dicho muchísimos autores de peso, y no por esto estoy apelando al argumento de autoría ni mucho menos, pero lo han dicho muchas personas, la perspectiva de género hay que entenderla como determinados avances que hoy en día se han incorporado en normativa nacional e internacional. Por lo tanto, no es una idea que se nos ocurra, sino que lo que estamos haciendo en todo caso es aplicar normativa vigente. Por otro lado, nadie que medianamente haya estudiado este tema lo van a escuchar diciendo que la perspectiva de género, por ejemplo, suple insuficiencias probatorias. Es decir, ante falta de pruebas o ante valoraciones, hay que absolver. Es decir, nadie ha dicho lo contrario. Es decir, no está un poco como el mito de, bueno, se condena por la perspectiva de género. No, de hecho, la mayoría de los autores lo que dicen es, hay que intensificar las etapas tempranas. Una vez que se llega a la valoración es la que es. Podemos discutir si el sistema de valoración que tenemos nos gusta o no nos gusta, pero ese es otro capítulo. Digo, ¿pero la perspectiva de género implica creer más en el testimonio que otra cosa? No. A eso iba con lo del estándar diferencial, porque quería llegar ahí, porque hay como una diferencia técnica entre valoración por un lado y estándares de prueba, que son como, para simplificarlo, dos etapas casi que se dan en paralelo. Los estándares de prueba, que mucho se ha hablado en doctrina, en esto de generar un estándar probatorio diferenciado, se habla también de un estándar probatorio sexualizado o rebajado o más flexible. Bueno, eso por lo menos en la realidad uruguaya no se condice con lo que nosotros tenemos. Tampoco con la realidad argentina, para nombrar las que tenemos más cercanas. Incluso autoras que han estudiado mucho estos temas, como Julieta de Corleto en Argentina, lo que han dicho es que no está del todo demostrado, es decir, no hay evidencia que nos indique que rebajar los estándares vaya a ser la solución para mejorar la discriminación basada en género. Por lo tanto,
por lo menos no hay evidencia para decir que los estándares haya que rebajarlos. Lo que sí creo es que hay que seguir insistiendo en etapas tempranas y no esperar a depositar todos los problemas a la etapa de valoración, que ya es casi que lo último. Bien. Como para cerrar, Juan Manuel. Bueno, no, lo que pasa es que para hacer. Yo puedo seguir preguntando y avanzando y haciendo un poco de Valmeli en este rol, ¿no? Pero en definitiva, está claro que. No sé si está claro. Perdón, y hay miles de protocolos, de normas, cosas para leer de cómo jugar con perspectiva de género, etcétera. Qué es y qué no es, también hay como mucho mito en eso. Bajando el planteo, y así estuvimos hablando sobre eso cuando hablamos de estándares de prueba acá, decíamos que en definitiva el estándar de prueba es un grado de corroboración que la ley exige, y tenemos que saber como sociedad que si exigimos plena prueba para condenar a alguien, ya sabemos de antemano que vamos a tener a muchos culpables sin poderlos condenar, ¿no? Y viceversa, si exigimos un grado y como eso nos molesta, porque vamos a tener entonces a muchas víctimas sin poder conocer a su agresor o sin que su agresor se lo condene, eso nos molesta. Si nos vamos al otro extremo y vamos por un estándar de prueba bien bajito, y como sociedad ya sabemos de antemano que vamos a tener a un montón de agresores, a un montón de responsables absueltos, ¿no? Entonces, la pregunta un poco va por el lado de decir, hay determinados delitos en donde como sociedad no nos cuesta exigir un estándar de prueba bien alto, un estándar de prueba de plena prueba, y no nos cuesta decir solamente a este muchacho lo vamos a mandar al CONCAR por haber cometido una rapiña, si tenemos clarísimo y filmado que fue él el que entró al local de pagos y sacó un arma y dijo esto y todo. Si hay dudas, como sociedad en realidad estamos de acuerdo, si hay dudas que no vaya él. Ahora, en otro tipo de casos, nos miramos como sociedad y decimos, bueno, no sé si solamente cuando esté hiper recontra claro que Dani Alves hizo esto y esto lo condenamos, porque si vamos a exigir eso, seguramente tengamos muchos casos que efectivamente pasaron sin un responsable penal. ¿Y con los delitos sexuales ese estándar está más abajo? Y esa era un poco la pregunta. Teóricamente no. Teóricamente no. Teóricamente no, pero como dice Juan Manuel, la sociedad a veces se espanta cuando ve un caso de que una mujer va con un testimonio fuertísimo y bueno, eso no alcanza, ¿no? Y dice, acá está pasando algo, estamos dejando que alguien se vaya, pero no pasa el anverso, que es, bueno, si pasara lo mismo con una rapiña, no dirías, bueno, me alcanza con un solo testimonio, no tengo nada más, marche para el CONCAR por rapiñero, bueno, no teníamos ni nada, ni filmación, ni aparece la arma, ni nada, pero bueno, le creemos a la víctima. ¿Se entiende? O sea, creerle a la víctima para algunos delitos no se escandaliza, para otros no. Exacto. ¿No? Sí. Es así. Bien. Bueno, Lucía Fernández y Juan Manuel, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes una vez más. Y repetiremos en alguna otra ocasión. ¿Cómo Pero no? me quedó ¿cuál fue su sensación con la sentencia de Dani Alves, la última? Y a mí, para resumirte un poco lo que te decía, hay cosas de la primera sentencia que me parece que están buenísimas y otras que no. Y en la segunda lo mismo. O sea, siento que técnicamente separó las aguas en muchos aspectos, pero se la complicó innecesariamente completando con cosas que son más bien valoraciones sesgadas. Esa fue mi percepción. La mía es que la sentencia Más allá del resultado, ¿no? Sí, o sea, sí. el resultado es otra cosa. La sentencia es nada más que lo que es a la hora de decirte, mirá, yo no te estoy diciendo ni que sí, ni que no, ni que pasó, ni que no pasó, y esto no es para que termine el juicio y salga uno a camisetear, viste que yo no tenía nada que ver. Es simplemente decir, bueno, yo tengo estas reglas para valorar. Yo soy un operador más de acuerdo a las reglas que me las imponen ustedes como sociedad. Y con estas reglas yo llego a esto. Lucía, que puede hilar un poco más fino a veces y leer más entre ¿no? en espacios más reducidos, por ahí entenderá que alguna de esas reglas que está explicitando viene con trampa. Tal vez. Continuará. Continuará, tú y Gracias, continúe. Muchas gracias. Es fácil desviarse. Porque hoy tengo un invitado fabuloso, además de yo ser fabulosa, pero sin más decir, quiero que le demos un gran aplauso a mi amigo Aldo Cauterucho,
que vino de visita después de, no sé, 6 años que hago esta columna. Nunca Bueno, se dio. Se ve que no me querías invitar antes, pero se dio. Apareció en un Se audio, dio. apareció vía audio en un momento. Recuerdo me haberte acuerdo. escuchado en un audio, sí. Es verdad. Sí, ¿De qué mira. hablábamos? Apareció vía audio. Llega en un cuando momento, quieras, apareció Zapito, vía ¿eh? Me empezaron a hacer preguntas sobre películas que me gustaban. Ese, me apasioné. Me apasioné. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Tu programa, ¿qué tal, Sapo? Hola, Te sí. lo presento. ¿Qué tal? Fue Alvin, ¿cómo anda Luchi, Aldo? ¿Cómo, queridos? Bien, ¿Todo bien? muy bien. Están acá. Nosotros ya No me- empezamos, no me quiero meter. Dale. Perdón. Bueno, nada, vino el Caute a visitarnos, principalmente a charlar un poco de la vida. ¿Cómo De la estás? vida. Muchas gracias por la invitación, amiga. Para compartir favor. este espacio tuyo en la radio conmigo es increíble. La Sí. verdad te lo agradezco de corazón. Por Esta invitación favor, es pero- maravillosa. No, por favor, un placer, un ¿Cómo es placer. la relación? para ¿Cómo es la adelante relación todo el como tiempo, no? dupla? Me interesa Nos ahondar. amamos. Me interesa ahondar ahí, Fuerte. ¿no? Porque Nos amamos mucha fuerte. gente dirá, Aldo, Ches de la selección, otra gente dirá, Aldo, fuego sagrado, ¿no? Sí, ahora me pasa un poco más, sí. En la calle ahora te están abordando por fuego sagrado, sí. Sí, depende. Cuando se acerca fecha FIFA es más Uruguay-Uruguay. Cuando está el fuego al aire prendido es va a ser un asado, me frena todo el mundo y me hace así que quiere comer algo y ¡oh, comer rico! Me gritan de todo. Pero está en mitad y mitad, hoy te puedo decir. Pero cortemos con tanta consulta. Las rencillas entre las estrellas gastronómicas existen. ¿Quién cocina mejor? Decís? ¿No? No. No, yo estoy abajo de todo, a mí no me No, importa nada. no. Yo estoy por fuera del circuito gastronómico. O sea, yo si bien tengo mi emprendimiento en Punta del Este, pero está dentro de un lugar que es un lugar cerrado, es para un público determinado. Conozco muy poco a otros colegas y nada, después cuando te encontrás con un personaje como este que sabe un montón, te da tanto para adelante y tenés tanta química, está buenísimo porque te potencia mucho. Y bueno, y así se armó la dupla, ¿no? Sí. Pegamos mucha onda desde el primer día y bueno, y hasta el día de hoy es como amiga. Sí, no, y vivimos como cuando nosotros grabamos Fuego, vivimos como todo el día juntos, ¿no? Y después pasa que él tiene un montón de cosas, yo tengo un montón de cosas, no nos vemos por ahí en Por un tanto tiempo, y cuando nos vemos es otra vez una así. Y aparte tiene como una relación con mi señora, ¿viste? También, Sí. porque se mandan cosas y todo, que me enteré hace poco, ¿entendés? Se mandan cosas, se ponen cosas de las redes, los Corazoncitos hijos, todo los el nenes, tiempo. corazones, están Así que te ahí. estás tirando corazones con Luchi Soria. Le Mirá, mandás sí, a tu esposa. sí, y Pero nada, de está con buenísimo tranquilidad, obvio. porque nada, hay confianza y Sí, mejor todavía. y cuando nos juntamos nos reímos mucho. Mucho. Y nos tomamos unos vinos. Sí, siempre trata de emborrachar a mi señora. No, Sí, yo, sí. por favor. La gente lo que pasa es que me toma como ejemplo que yo hago esas cosas y bueno. No, la pasamos muy bien, esa es la realidad. Sí. La pasamos muy bien, nos divertimos mucho, Sí. que no es fácil. No, y bueno, justamente hablando de Fuego, también venimos a hacer un poco de alaraca del tema, más allá de nuestra alaraca, más allá de nuestro vínculo hermoso. Y es cierto, nosotros no nos conocíamos antes, nos No. habíamos visto una vez en Nos la vida. conocimos sacando la foto del programa. O sea, Sí. ¿cómo se llama? La promo. La promo. Ahí está. Este- Todavía sigo siendo cocinero, no entiendo mucho de esto de televisión. La cosa Bueno, del programa. La cosa del programa, ¿viste? esa La que después te presentación. ponen ahí, la promo. la Ahí voy promo. aprendiendo. No, pero bueno, ya ahora, después de Fuego, también estás con tu otro programa, que estamos en este momento al aire, amigo, Estamos de al aire. Flor, que salió ayer. Muy divertido. Ayer estuvo. Ayer estuvo, que también estás incursionando en una nueva área, podríamos Sí, decir, sí. de conducción. Estamos ahí explorando. Exacto. Y me resultó muy divertido. Es que está muy divertido. Está el muy programa. divertido hacerlo, me sentí muy bien. Y ha nacido una estrella. Sí, no. Ha nacido Lo un dice él conductor. mismo. Te lo digo, claro, si estamos en el aire me tengo que dar para adelante. No, pero bueno, Aldo, nos vamos a tirar flores sin parar, Sí. ¿eh? No me importa No muy importa poco. nada, Es mira. muy bueno con la gente. ¿Vieron? Yo soy muy buena diciendo qué hay que hacer o qué no hay que hacer, pero con la gente. Ella manda muy bien. Claro. No soy. Y yo abrazo Bueno, bien, abrazo exacto, bien. Es el policía no. bueno y el policía malo. Un poco, Claro. un poco. Pero La- rinde siempre esa dupla, ¿viste? Rinde. El cocinero bueno y la cocinera mala. No, Claro. no, esta Sí, voy pero a quebrar ahí una no. lanza con mi amiga, ¿eh? Nada, esa que la gente la ve y dice, que es media Es botona, mala. y no sé qué. Es un caramelo, es un bombón asesino. Me pintaron. Es un caramelo, buenísimo. Lo que pasa es que, claro. Vende un personaje. Y no sé, No, y hace no sé si tiempo, es un de personaje. tiempo atrás. Hoy yo la veo reírse mucho en la tele. Sí. Que antes no la veía reírse tanto. Hoy la veo reírse y se divierte mucho. Pará, porque de Flor, para la gente que no conoce el formato, yo lo he consumido mucho vía recortes de redes. Viste que hay formato de DC en Sí. muchos países, ¿no? Tiene una parte que es muy intensa, que es como un mano a mano con una persona
Y vos básicamente tenés la oportunidad, son como 100 personas, una cosa así que Sí, arrancan. en el formato nuestro son menos, son menos. 49. Igual, son una bocha, claro, imagínate, me pararon ahí. Hola, vamos a grabar, y el tío cayó el cocinerito ahí, se sacó el delantal y había 49 personas ahí. Y vos vas como contra esos otros 49 y tu objetivo es empezar a sacar gente. A ¿no? sacar gente. O sea, debe tener un momento que es de mucha relajación, juajajeje, y después tenés un momento donde debe ser intensidad. Y bueno, sí, es muy dinámico, ¿viste? Es un formato que es dinámico. O sea, la gente participa, se va, mirás cómo está todo, elige contra quién tener otro duelo y vuelven otra vez a participar y tienen ese duelo y se baja y entra otro y otro, así son como, por programa son 12 duelos y son ciclo de 4 programas para llegar a la final. Y vos elegís como tu tema, ¿no? Ponele, si fuera acá nosotros, el Sapo podría decir, yo quiero ir a la guerra con mi tema que es el rock and roll, por ejemplo. Perfecto. Y yo para ganarle al Sapo lo tengo que vencer en un duelo de rock and roll. Claro, ¿no? pero esto te eligen random. Entonces, capaz que tu categoría que vos vas a defender, vos tenés que desafiar, vas contra la de él. Tu categoría no está en juego, está la de él. Claro, para que la mía fuera Sí. Los Simpsons, por Si decir la algo. categoría de él ya se jugó. Ajá. Si él gana, vos perdés, hereda tu categoría. Entonces, la cultura tiene que ser bastante amplia. Cultura general. General, porque es de todo. Vos sabés mucho de rock, pero capaz que te ponen recetas de cocina y vos decís, ¿y esto? ¿Qué? Paso. La matemática, por ejemplo, tenés Claro, hubo un Vi duelo. un duelo muy divertido de decir la hora. Ese te iba a decir. Fue espectacular. O sea, Tenés que decir la hora. Y tenían solo un te minuto muestra para- el mismo reloj y Claro. cambia la aguja. Pero ¿Te son mareás? 45 segundos, tac, uno el otro. Claro. Llega un momento y dice, menos cuarto, 48, 45. El mismo que te dice menos cuarto, al rato te dice y 45 porque tiene la Claro. cabeza 1000 y es el que pierde, se va. Y ahí está en juego. No, y también claramente la gente tiene un punto en el cual están ahí compitiendo, se ponen nerviosos, ¿no? Te pega toda la Sí, situación ahí. Sí, se pone muy nervioso y bueno. Pero vos y los eso- acompañás muy bien, Muy amigo. bien, yo soy muy abracero, ¿viste? Sí. Tranquilo, No, dale. ¿Eso, Y dónde cuando lo- se va eso también, lo cuando aprendiste, pierde ¿eso lo también. aprendiste con la selección o dónde aprendiste el espíritu de cuerpo, eso? Del abrazo, no, yo soy así. Él es Yo así. trato o sea, tengo una sola consigna cuando me invitan a hacer un programa. Tengo que ser yo. No me pongan a hacer un personaje porque no me va a salir. Demoro 10 minutos haciendo algo. ¿Entendés? Demoro 10 minutos haciendo algo y de las 2 minutos. A mí me gusta divertirme y pasarla bien y. Naturalmente me sale un chiste, me sale una broma, decís una palabra y ya estoy pensando qué rima con eso, qué palabra, cómo la puedo juntar. Estoy todo el día así, todo el día. Tengo una pista, capaz que alguien dice, qué grande el Aldo. Hace 24 años. ¡Opa! carpetazo. Era otra vida, era otro Pará, Aldo. si eso hace 24 años, prescribió. Todo Tranquilo que prescribió. Dale, contala Para tranquilo. empezar. Contala tranquilo. Dice, pero capaz que explica, digamos, esa forma de hacer grupo. Eso es. Hace 24 años fue coordinador de mi vieja Bariloche. Sí. Gran ¿Hiciste recuerdo. eso también? Todo hice, amiga, ¿qué no hice? Y ahí Hice de todo. claramente tenés que tener un espíritu para arriba, armar grupos, Sí, estar totalmente. encima de los guachos. Tenés pocas horas para conocerlos a todos y nada, y tratar de que todos pasen bien. Entonces, porque aparte llegás a un destino y empiezan boliches, salidas, todo, y tenés que recordar caras en pocas horas y nombres para no perderte de nadie. sí, O para sea, no se te perder- queda uno Que no en- se te en pierda una isla nada. y el otro te quedó en un boliche. Está en Grisú, aquel, ¿no? Claro, están adentro. Y eso, bueno, y después el tema de tratar de divertir y hacer que la gente pase bien. Igual es genético, quebrar el porque la nervio, familia es ¿no? así. No es que mi viejo era así, mi vieja también, mis hermanos son así. Nosotros, una charla con hermanos es a ver el que tira más boludez, o sea, decís algo y el otro te la rima y el otro es tremendo, ¿viste? Mi hijo está como todo el tiempo, claro, y está agarrando la misma onda, ¿viste? Porque me llama, me dice, papá, tal cosa. Ahora está con el tema de mezclar tipo pasivo legislatacio, ¿entendés? En el Palacio Legislativo, estamos con esa, tratando papá, y me llama y me dice, ¿sabes qué escuché? Papá? Y me la rima, ¿viste? Me la ¿Cuánto canta, tiene? me la- 39. Tiene 10, lo estoy enfermando ya. Lo estoy enfermando. ¿Viste? Está con esa. ¿Vas a llevar en algún momento alguna figura del canal? Pues pienso, por ejemplo, en Nico Batalla, que es una de las figuras más importantes que tiene en este momento Canal 12. Totalmente de Sí. acuerdo. ¿En un momento puede aparecer en The Floor? Es como el dueño de la mañana. Sí. No, Muchos, no es algunos así. hablan de dueño de canal y punto, ¿no? Pero bueno, Opi. Opa. Sí, yo creo que por ahora las mañanas. Por ahora Pero- las mañanas. Sí. ¿No? Vamos de a Pero poco, Nico. no tiene techo. No. no estamos pensando en un The Floor famosos para No, un no, futuro, no. no. Por ahora no, No se ciudadanos. sabe. No se ¿por sabe, qué bueno, no? no se sabe. Vamos a ver cómo sigue funcionando productor este. de producción Valmeli todo lo piensa, es Sí. así, ¿no? Un famoso tiene que haber en un momento que juega un Nico Batalla. ¿Cómo se José baja Sapo. a nivel local un formato?
formato como de Flor, que es un formato global. O sea, viene con un instructivo, obviamente. Sí, de hecho lo estábamos grabando y había asesores del formato que vinieron de Suecia a estar ahí y a corregir cosas y a ver y a conocerme, porque dije, ¿quién conduce? Y me googleás y salgo haciendo un asado con la selección en Sudáfrica, claro, ¿viste? Claro. Y Marcus Larsson, que es el sueco. Claro, viste, está en argentino, Guido Casca, de los 5 años está haciendo televisión y la hace de taco. Aparte, él allá es el conductor y el productor general de todo. Está haciendo cosas y tira guiñada y da órdenes y está todo el tiempo, viste, claro, por eso te digo, me saqué el delantal con olor a cebollita a los dedos y me subieron a hacer esto, o sea. ¿Y estuviste mirando los conductores, más allá del caso de Guido Casca, de otros países, a ver qué onda? ¿Quién sos vos en otros países? Miré lo que pude ver, porque no hay mucho, hay pequeños fragmentos y hay muy pocos programas enteros. Y miré alguna cosa que me mandaron, pero la verdad miré muy poco. Pero me pasa lo mismo cuando hago Fuego Sagrado. No me quiero contaminar de nada. Quiero entender lo que voy a hacer y nada, voy a eso de quiero ser yo y no tratar de repetir cosas como, viste, si la repito sin querer. Si le copio a alguien, no es que le copié, sino que me salió de la nada. No estoy en esa. Miro poco, no me gusta como contaminarme de todo, sí entender qué es lo que voy a hacer y nada más. En Fuego Sagrado, ¿cuál fue? Díganlo sin tapujos, ahora que ya pasó. ¿Cuál fue? No hablemos de ahora, ¿no? Hablemos un poquito atrás. ¿Qué fue lo peor que vieron arriba de una parrilla? ¿Fue el peor experimento que vieron? Porque ha habido cosas polémicas, ha habido cosas difíciles, ha habido gente que no siempre estuvo a la altura. No tiene por qué dar el nombre, pero... ¿O sí? No, yo no creo que haya habido nada así. Lo que nos ha pasado es que hemos tenido que probar chinchulín frío, viste, cosas de esas que tenés que masticar el bubalú como 4 horas. Sí, que está salado. Y estás así, está rico, pero en realidad, más de eso, no, probar cosas, pero porque estamos al aire libre y te toca a vos primero y atrás viene el otro y se enfrió un poquito y entendés que se le enfrió. Y bueno, el viento, yo qué sé, clima, lo que sea. Sí hay una cosa que creo que a todos nos pone un poco nerviosos, o por lo menos a mí. ¿Hay algo que te ponga nerviosa, amiga? Sí, te juro un montón. ¿En serio? Pasa mucho que ha pasado en todas las temporadas, que claro, viste, vos estás ahí compitiendo, te da ansiedad, no sabes si vas a llegar con la carne, y ponen la carne ahí a la parrilla ya con el fuego prendido y no le ponen brasa, ¿viste? Que es un grave error. Es un grave error que pasa también mucho, tipo, no. Y nosotros, che, fulanito, ya vas a cocinar. Es una tira de asado, ¿no? Y la ponen cuando empezaron los 60 minutos. Loco, sacala de ahí, pobre tira. No, pero la estoy descansando acá. Sacala de ahí. Y la tipa, viste, está entre el fuego ahí que le está llegando de costado, pero no hay nada abajo. Sacala. Y a nosotros como que un poco queremos ayudar, pero también hay un punto que está. Y le duele que se arruine la carne. Nos duele. Y después lo vamos a comer. Lo vas a comer. Pero no, es cierto que no íbamos, o sea, o no recordamos en este momento. La naturaleza es sabia. Sí, yo me olvido de todo. Ya, bueno, vamos, este año es la 5ª temporada. Quinta temporada, con amateurs. ¿No? Sí, volvemos a la dura competencia. Sí, con gente de a pie, podríamos decir, que vale decir que están abiertas las inscripciones, así que si quieren estamos haciendo el casting en este momento. Exactamente, entran a la página del canal y ahí pueden llenar el formulario, mandar su video y hacer todo, porque estamos todavía haciendo el casting. Entre nosotros, que no está escuchando nadie. Si alguien se quiere anotar el casting, ¿qué juega a favor en un casting? Voy a dar un consejo. Cuando vos te anotás a una competencia de cocina, nosotros ya entendemos que vos sabés cocinar. Pero es televisión. Entonces vos tenés que dar algo más que saber cocinar. Claro. No sé si la palabra es un personaje, pero vos mandás un video, un tipo que no habla, solamente cocinando, y yo lo tengo que poner al aire, que el tipo no hable, ¿entendés? Y esto es televisión, no es solamente mostrar lo que hace. No mandas un video de vos cocinando y tu pareja filmándote donde no decís nada. No decís nada. No. Contá más de vos. Claro, contanos de vos. Mostrate más cómo sos o qué personaje querés construir. Yo qué sé, ¿viste? Va más por ese lado, porque nosotros tenemos que ver que alguien hace bien una tira de asado, es un fenómeno, pero nos van a mandar 1000 videos de una tira de asado bien hecha. Nos van a mandar de libro mucha cosa. Y nosotros ya entendemos que el que se anota sabe cocinar, o es el asador de la familia, o es el asador del grupo de amigos, o es el asador de lo que sea. Mandame algo que me llame la atención. ¿Pero algún enmascarado, por ejemplo?
Alguno que estuvo enmascarado. El asador enmascarado. Tuvimos un personaje en la primera temporada que estaban todos vestidos normal y apareció de gladiador. Sí. Estuvo bueno. Ese tipo de cosas pueden jugar. Sí. Bueno, sí. Capaz que es demasiado disruptivo. Claro, disruptivo, pero como para un casting de arranque, capaz que si no, se te pasa de rosca el primer día y te come el programa. Igual, quiero decir que a la producción le puede llegar a gustar ese tipo de personaje. Sí, claro. Pero ese un día se prendió fuego también, ¿te acordás, amigo? Sí. No sabes lo que fue. Literal y metafóricamente. Sí, tiró, explotó la parrilla, estaba en una plancha caliente, tiró aceite, puso algo que tenía un poco de líquido. Pero tipo para atrás. Quedó divino, quedó divino porque la imagen en cámara lenta fue. Pero increíble. fue casi llegando a la final y se quemó y tuvo que seguir cocinando quemado. Y igual bueno, él hizo decía una que no buena pasaba nada performance. porque era muy canchero. Sí. Che, te quemaste, te re quemaste. No. No, yo no. Pero ese es el consejo, ¿no? Mandame, tenés 30 segundos para mandar un video. Mostrate algo. Contate algo. ¿viste? No, y además hay un proceso también muy interesante durante el programa de aprendizaje, ¿no? Todos llegan así como con esto, el saber del asado en familia, que te dicen un cargo te sale, y después hay un proceso que es interesante que va pasando también ahí. Y otra cosa que es importante, nosotros como todos los programas de cocina, lo que tratan de volcar es conocimiento, porque si vos ves hoy cuando la gente habla por la calle de comida, los restaurantes están creciendo, se está variando la carta, porque siempre, digamos, chivito, pizza, hamburguesa y poca cosa, que cuesta mucho abrirle la cabeza a la gente a nivel culinario, a nivel gastronómico y de calidad de platos, por decirlo así. Salgan de la minuta. Y nos pasa de amigos que son carniceros, que tienen cuestiones de que venden carne y otro tipo de cosas, y dice que después que pasa el programa aparecen muchos pedidos con los cortes que salieron en el programa. Claro. Eso para nosotros nos llena de orgullo, primero que nada, y segundo, no solamente hacemos carne en la parrilla, nosotros lo que tratamos de volcar a la gente que el fuego podés hacer de todo, porque hoy las dietas son muy variadas y la gente necesita comer absolutamente de todo, y esto es un programa de televisión y también está tratando de volcar algo de conocimiento hacia la gente. Entonces, que la gente que se anote sepa que no va a ir a hacer el Cordero a la Cruz, porque es el dios del Cordero a la Cruz, después lo que viene atrás. Ahí la vas a romper, pero son 18 programas. Sí. Tenés que bancarla después. Entonces, vegetales, postres, pescados, hemos hecho de todo. Mariscos, hacemos de todo, ¿viste? No, y es algo que también siempre nosotros lo resaltamos. Nosotros en Uruguay tenemos como el fuego como aliado absoluto, digo, y como costumbre. Y tendemos siempre a hacer un poco lo mismo. Entonces está bueno esto de, nos juntamos, prendemos un fuego. No siempre tiene que ser el cacho de carne ahí, ¿no? Hay una situación, yo creo que en general ya casi todos sabemos cocinar carne en la parrilla. Hay mucho más para... ¿Gastamos el fuego, la brasa acá o no? Depende. No. A veces uno prende un fuego para hacer una colita, nada más, ¿no? Claro, pero... Sí, o sea, y quemaste medio mundo. No quemaste. Fíjate todo lo que te aportó a nivel a mí anímico, no me lo digas. el grupo, No, ni que hablar. todo lo que está... Yo no lo miro, o sea, yo no miro a veces... mi intención a veces no es qué pongo a la parrilla. Prendo el fuego y después lo demás se da solo. Después vas al suso. ¿Entendés? A mí me pasa mucho con la selección, que tiene una dieta muy cuidada, viste, que cada uno tiene su dieta y demás, y cuando puedo prender el fuego lo prendo. Si tiro pescado, tiro pollo, tiro cualquier otro tipo de cosas que sean, capaz que si estoy a 10 días de un partido, la saco del estadio, la pudro, que chorree grasa. Pero si estamos cerca y hay que juntar gente, prendemos un fueguito y te hago un pescado, te hago esto, te hago lo otro. Ya te cambia la cabeza de que hiciste un asado. ¿Y el ¿Comiste fueguito? pollo? ¿Comiste pescado? Sí, pero igual. Estás en un asado, no importa qué hay. No importa qué hay arriba. Sí importa. Porque bueno, pero ya va a haber un truco. Pero ya hay otra cosa. Y en la familia pasa eso. El sapo mira cuánto gasta de leña y dice, muchachos, yo soy de esa teoría, pero digo, a veces que pasa mucho, que justamente eso que nos gusta prender fuego y juntarnos alrededor de fuego, a veces prendiste el fuego. Va a ser una colita. Para vos es malgastar. Para mí no, para Aldo es un rito social. Desde afuera se puede mirar como un malgaste de recursos. No, y también hay algo que lo hemos dicho en algunas columnas acá. Yo creo que está bueno tratar de empezar a implementar el hecho. Vos prendiste el fuego, vas a hacer una colita, que está bárbaro también, porque es la carne, son dos, ¿para qué vas a cocinar más? La previsión de tirar otras cosas, ¿viste? Exacto. Mandás un zapallo y lo tirás a las brasas ahí al rescoldo. Un pollo te queda hecho.
pero ¿entendés? Como esto de ir como ganando pasos. Haces un asado y haces el tupper también. Exactamente. Yo, ya los fines de semana y prendo el fuego en casa, ya pienso en 3-4 días para adelante, pollo, pescado, marisco, lo que sea, y las viandas de los nenes, que quede comida pronta, y después veo, me queda cocido, y después veo en qué lo utilizo. O sea, me queda pollo. Es mucho más fácil Vianda, partir de ahí. vianda de fuego para la semana, tirá piques, a ver. Pará, tengo que hacer una pausa. No, Tengo que hacer una pausa a la vuelta. Esto va a ser muy útil para mucha gente. El pique de la vianda del fin de semana. Y me dicen de la producción que está la chance de hacer un mínimo de Flor con Sí. 2 figuras televisivas. Sí. Nico por Canal 12 y Diego Saposás por Canal 5. Mirá, Opa. Meli se corta sola. Sí. Mirá qué No, yo soy interesante. un panelista nomás. Bueno, perfecto. Bueno, Tanda, entonces. volvemos.